Canto tradicional o pizza calidad desde su origen. Señoras y señores, vamos al comentario de Jorge Sosa en una presentación de... Quitador para acá, Loren, quitadores de la Asca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellala, 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Por los opuestos, hoy día dentro del campeonato, el campeón no arrancó bien. Viene con 2 derrotas y un empate encima al equipo de Libertad. Situación opuesta al local trinidense, que ganó 2 compromisos, empató 1, 7 puntos hasta aquí en la competencia para el equipo de trinidense. Solo 1 punto para Libertad y un raro comienzo, sin dudas. Se le hizo históricamente difícil con esta presencia en los últimos años nuevamente en primera división de trinidense al equipo de Libertad. Y hoy veremos cómo se presenta el partido para el Bumarelo y para el propio trinidense, que en lo previo se sabe que jugando en su casa siempre se hace fuerte trinidense, y principalmente del lado de Libertad, que no arrancó bien, que hoy va nuevamente con la camiseta alternativa, manda el color verde con los vivos negros allí en el cuadro Bumarelo, también con un poco de blanco allí, sin la tradicional, el azul con los vivos amarillos para el conjunto de trinidense. Dufour en el arco del equipo de trinidense, tiene para 2 o 3 semanas, nos decía el otro día el presidente después del partido de la lesión el otro día del portero que normalmente viene siendo titular. Hablamos de Zamudio, pero entró muy bien Dufour, que en su estreno, en sus primeros juegos dejó alguna duda en trinidense, después perdió titularidad, ganó nuevamente Zamudio, pero después del último partido y las buenas tapadas de Dufour, se quedó con la titularidad, pero normalmente es el arquero titular que comentamos recién. Línea defensiva con Benítez, Vera Silveira y la presencia de Mendoza, Sergio, César Benítez, el lateral sobre el sector derecho, Mendoza sobre el perfil izquierdo. Juez Román el Cuca, volante sobre el sector derecho, Luis de la Cruz, Gustavo Viera, Ronaldo Báez sobre el perfil izquierdo. Alex Álvarez y Camacho en la formación principal. Camacho sin dudas de lo más importante que está teniendo hoy en ataque el cuadro local. Morinio en el arco de Libertad, zona defensiva con Iván Ramírez, Robert Rojas, la presencia de Miguel Jaquet y de Jiménez como lateral sobre el perfil izquierdo. Iván Franco por derecha, Camposano, Lucas Anario el doble 6, más adelantado Hugo Fernández. El Pollo Recalde y Aguilar, novedades en cuanto al ataque. Roque va al banco, todo listo, todo presto, a ver si se recupera en el campeonato o no el líder del campeonato, el campeón digo, y trinidense por seguir en la zona de arriba. Listos, prestos, esto está arrancando en el Martín Torres. Señoras y señores, el árbitro va a autorizar, Derris López autoriza al juez y esto va a arrancar, va a tocar la pelota Jorge, el Pollo Recalde va a mover la visita, va a mover Libertad, dale Derlis, autoriza, espera la orden del veedor de este partido, espera un ratito, le dice, vendemos contigo Darío. Amarok B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900, cuota $690, hace tu test drive todo terreno en 10 redes, @Volkswagen Paraguay. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Espera, mira la orden, el árbitro Derris López, vuelve a mirar, señoras y señores, ya mueve la pelota Libertad, juega en trinidense Libertad. Relata Diego Iván. La pelota Lara por arriba, pelotazo largo por arriba, golpe de cabeza. Iba la marca en esa zona, corre. En esa zona el hombre de Libertad. Se metía Franco, pelota, el rebote corto. Viene bajando la pelota Iván Ramírez. Toca la pelota para el repollo. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganarlo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya a comer respaldo total. ¿Qué pasó acá, Jorge? La primera jugada sobre el equipo de Libertad en el comienzo nada más. Los primeros segundos, Libertad que ingresa con todo. Y gran cus de parte de Juan Vera, el central del equipo de trinidense. Señoras y señores, tiro de gira para Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de gira para Libertad. Bangkok celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio, 25% de ahorro con tarjeta de crédito Bangkok en restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Bangkok crece desde la raíz. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamo. Se importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, Peire. La pelota arriba, golpe de cabeza, pelota a un costado, será saque de costado, punta derecha, a ver qué dice el juez, se pertenece al equipo del Deportivo Trinidense. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento en una póliza de comercio Seguro Hogar, rumbo CCA de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota por arriba, viene buscando esa pelota Jiménez, saque de costado, pertenece a Trinidense.
Moto Buller cuota 269.000. Financiamos tu chapa y aceite regalo. Puedes ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno en el Abrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufa, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ el Abrazo Supermayorista. Entrate todas las novedades. La pelota para Benítez, juega para Camacho. Golpe, taco, dejando cortita marca. Jiménez, pelota sobre punta derecha. Gana Camacho. Se mete bien Camacho. Movió sobre punta derecha. Entregó para Román. Levanta el centro. Tiró. La pelota larga. No pudo Mendoza. El rebote sobre punta sur. Vuelve a ganar Mendoza. Insiste para Triqui. Falta Peter Juez. Tiro libre. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada olor en Quitadol es de Laja. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla. Tiro libre para Trinidense. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con los caricios litro. Disfruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. Le va a pegar a esa pelota el Beto de derecha. ¿Quién está para pegarle? Se le aproximaba Camacho, Germán. Camacho quería darle de zurda, pero decide ir al área también a pelear el cabezazo. Muy bien, le va a pegar el Beto. Tiro libre, corresponde al Trinidense que busca el primero. Se defiende Libertad. El árbitro va a autorizar Derris López. Vamos a ver si Trinidense llega al primero. Están las parejitas dentro del área. Atento el portero Morínigo Rodrigo. El arquero de Libertad. ¿Qué pasa, Germán, aquí? Se estaban tomando allí Miguel Jaquet y César Benítez. En realidad es Juan Vera, entre ellos se estaban tomando, de hecho se cayeron al suelo los dos, el que quedó ahí protestando también fue Vera, el de Trinidense también se acercó da Silveira, pero Vera fue el protagonista allí, ya se puso de pie, pide calma el árbitro. Le va a pegar el Beto, le pegó, golpe de cabeza, marca Aguilar, la pelota para Román, se mete, remetó, tiró, pelota a un costado, tiro de portería. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 705 puntos y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso parrillero, matambrito en la línea gourmet, libre de gluten. Disfruta con Fran el sabor de la felicidad y alentar la selección. Le va a pegar a esa pelota, ubica área chica, Morínigo, señoras y señores, minuto 4, el partido sigue 0-0. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contactar 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Mes de la amistad y con Cumo, comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento. Y te llevas un kit matero. Cumo, mejor en todos los caminos. La pelota arriba, golpe de cabeza a la derecha de Iván. Movió la pelota suavecita para Lucas Sanabria. Puso la pelota, Lucas lo hace rebotar a Ronaldo Báez. Y será saque de costado sobre la izquierda. Pertenece al equipo de Trinidense. Posgrados, medias becas del 50%, matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.tu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Con Arturo Ricardo, Víctor Reyana, los compañeros, 18-30 para Recoleta, Cerro. El partido se juega en cancha del 12 de octubre de Itagua. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-13.000. Ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve May Flores con usted los 365 días del año y las 24 horas. General día 640. Teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Ve May Flores. Darío con el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto. Indica Diego Iván. El partido aquí en el Martín Torres. Empatan 0-0 Trinidense Libertad. Y su seguro Chaco. En la intermedia Santanica Pietá terminó 1-1. El bar chequeando y sí confirmado el Ingle Nicey es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pega. Nicey, especialistas en tecnología. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En otro juego Resistencia Encarnación terminó 2-2. En San Justo y Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso a surcas y perpetuo socorro en Ñemby. Venta 093-309-813. Red San Justo y Hierros. Compra cortes edición limitada Albiroca Chortebif y participa por un biciclero lleno de productos y más. Chortebif, sponsor oficial del Albiroca. La pelota, la marca de Vera, se metía Aguilar, pelota sobre punta sur, sale el zaguero Vera. Vera con esa pelota deca suavecita, movió para Mendoza, se va a equivocar. La pelota sobre punta derecha, tiene Camacho, movió de primera para Iván, se mete Franco. Franco movió la salida, entregó para Lucas Sanabria. Sanabria manda al centro, tiró, arriba golpe de cabeza, el rechazo de César Benítez. El rebote corto, pelota al medio. Insiste, gana Jiménez para Libertad, va al buscapié, remate, gol, 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 Hugo Fernández, gol. Se mete Huguito Fernández. La pelota fue al ángulo derecho del arquero Dufour. La pelota sobre la izquierda. Se mete Jiménez. Manda un centro a ras del piso. A ras del piso fue un pase. Un pase realmente fue así. Y el remate de Huguito Fernández. El gol
la pelota fue a caer al ángulo derecho de Dufour. Y Huguito Fernández moja para Libertad. ¿Sabe cómo está la cosa? La visita Libertad. Le gana Trinidense por 1-0. Monumental. Comenzó bueno el partido porque ya en los primeros 10 segundos tuvo Libertad su chance. Una réplica de Trinidense también con intensidad, ambos con aproximaciones importantes. Esta jugada un despeje a medias de la defensa de Trinidense que se complica sobre el sector derecho. El centro de la muerte allí y al borde del área chica. Fernández acompañando después de esas complicaciones en el fondo entre Vera y Benítez. No supieron sacar esa pelota a los hombres de Libertad. Fue más que perfecto ese centro para que Huguito Fernández se anticipa a todos después de las dudas en el fondo de Trinidense. Tempraneramente el repollero y más que nunca viste de verde. Gana aquí en Trinidad 1-0 Libertad. Momento del gol. 6 minutos, primera etapa. Libertad gana el partido por 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol es de la Agia, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido. A ver, Camacho, afuera. Afuera el remate Álvarez, el pase a Camacho y logra el empate para Trinidad. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol es de la Agia, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana, 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Aplauso igual de los hinchas de Trinidense para Camacho en esta que tuvo todo para igualar. Pelota perdida por Libertad, un resbalón allí en la salida, robó muy bien Álvarez, se dio en el 2 contra 1 a Camacho y ante la salida del arquero. Abajo, esquinado, pero se le abrió de más el tiro a Camacho solo, así como Libertad marcó, tuvo esta gran respuesta de Camacho, pero pateó afuera. Le va a pegar Morínigo, le pegó, tiró pelota al medio. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con unos caricios litros. Disfruta tu cubo favorito, Yavira Caricia. La pelota para Pollo Recalde, movió sobre la punta derecha, deja la pelota suavecita, pelota para Iván Ramírez. Levanta Iván, se equivocó. La pelota para Dufour, sale el portero de Trinidense. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 18:30 para Recoleta Cerro. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. El día del amigo en Electroban encontrás el regalo perfecto, tecnología, estilo y precios que te van a encantar. Electroban siempre conectando emociones. Mañana prosigue la fecha con Ameliano Olimpia en la Fortaleza, 15:30. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Hoy por la fecha número 17 de la primera vez se dio el partido entre 29 de septiembre y 3 de noviembre. La victoria fue para el equipo de Barrio San Pablo, 3 de noviembre por 1-0. Muy bien, cerquita de los 10. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con una entrega que cuesta $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros Liga, Diego Iván. Y Libertad le gana a Trinidense 1-0. Hizo seguro Chaco. El gol de Libertad lo hizo Huguito Fernández. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Inscríbete en uno de los programas de la Americana Posgrado asterisco 8263 al 0984-444-037. Unite a la generación Masters Madina Americana. Le pegó Morínigo, pelotazo largo arriba por elevación, golpe de cabeza, no podía en esa zona Vera. Arriba gana César Benítez, pone para Campuzano, gana el hombre liberteño, pelota a la izquierda. El árbitro dice que es offside, indirecto, pertenece a Trinidense. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel, resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Veropar construyen contigo. Para los más peques, este 26 y 27 de julio regalar diversión, 20% de descuento en los juguetes y con cualquier medio de pago. Supermercados Stock, lo bueno para vos. No está la batucada liberteña, está la escolta, pero sin los bombos, Germán Tingler. Sin los bombos, solamente con las banderas. De momento no trajeron los instrumentos musicales, los hinchas de la barra organizada de Libertad. Y la pelota sobre la izquierda, pelotazo largo, Da Silva, no pasó nada, saque de costado, punta derecha, pertenece a Libertad. A todo ponele Bistón y líquido para radiador verde rojo, pedidos al 098-319-720. Bistón y tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. Saque de costado, pertenece a la visita, a la derecha, sector defensivo, gana el Guma por 1-0. En Concasa empecé tu historia con base por tu duradera, que a ladrillo te quebramos cementos de la mejor calidad. Con
casa construyendo historias. Hace tu test drive en San Gion Cajeme y participas automáticamente para ganar una Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Ronaldo Báez con la pelota, va, puntea esa pelota, Robert Rojas, vuelve a ganarse, mete Báez, puntea Rojas para Libertad, pelota larga al mitad de terreno, está dejando para Jorge el Pollo Recalde, sostiene la pelota, el Pollo se manda arriba, levanta la cabeza, está en campo rival, sigue Recalde con esa pelota, no lo pueden parar, pico largo, marca el Beto, el árbitro pita, falta, tiro libre para Trinidense. Catedral Weekend hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago de libre 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate las transferencias, sales difíciles y empezá a vender con Mango. Descarga la app. En la anterior hasta ahora veo que Camacho se sigue lamentando, habla mucho con sus compañeros. Esa chance no sé si va a tener otra similar en el partido. A veces el juego te da ese tipo de oportunidades. Así como recibís rápido un gol producto de algún error en la zona defensiva. Misma situación pasó para Trinidense que no lo aprovechó. Resbaló en el medio campo Camacho. El 1-2, mejor dicho, el central, en este caso Jaquet. El 1-2, Álvarez con Camacho y Camacho solito terminó desperdiciando un hombre de experiencia que esta vez no definió bien. Tiro de esquina para Triqui, ¿quién le pega a Germán? De la Cruz. Le va a pegar De la Cruz a la pelota, tiro de esquina. Le pegó De la Cruz, pelota en el aire, golpe de cabeza. Le queda Román, bajó de cabeza arriba, sostiene la pelota Roja. Levantó de cabeza y otro golpe de cabeza. Marca Jiménez, pelota al medio. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El Beto le pegó. Seguro tapa la pelota Morinigo. Vacaciones, chicos, en casa. En Credit Solución te damos el impulso que necesitas. Pedí tu crédito y participa del sorteo de varios premios. Info@creditsolucion.py. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Le va a pegar Morinigo, le pegó, tiró pelotazo largo por arriba, por elevación. Vino la marca, va saliendo Benítez, juega en mitad de terreno. Entregó para Román, juega de primera. Movió para Camacho. Están para Patoro, no Trinidense, pelotazo largo. Falta Román, lateral a la izquierda, pertenece a Libertad. Pecho nugget prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. Selby Power tiene un 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Selby Power, sentí la diferencia. Saque de costado, Jiménez puso la pelota más arriba. Golpe de cabeza, Duguito Fernández vino la pelota bajando para Aguilar, dejando cortita a mitad de terreno. La pelota para el Beto de la Cruz, movió esa pelota para Da Silveira. Sale el zaguero lentamente por el fondo Da Silveira. Está dejando a su compatriota Dufour. La pelota del portero Dufour. Movió a la derecha, juega la pelota para Vera. No te quedes fuera de ASU 2025. Compra tus entradas en tuti.com.py. 41 países, 15 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas. De 9 al 23 de agosto en Asunción. Cámaras Picajo, JMC robusto para cargar más rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores, JMC Paraguay. 18:30 para Recoleta, Cerro Porteño en Itagua. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANEA, infoserrana.edu.py. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Darío con el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litros exacto en Villa Diego Iván. Que gana Libertad del partido por 1-0. Hizo seguro Chaco. Sí, Jorge. Y de a poquito va ganando algunos metros, pero no tiene claridad, no tiene peso en ofensiva trinidense. Se para bien en el fondo. Me está gustando hasta aquí el trabajo de Robert Rojas. Es el líder en la zona defensiva de Libertad. Saque de costado a la derecha. Pertenece a Trinidense. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda Stop of Mind por 11 años consecutivos. En un segundo todo puede cambiar. Una caída, un choque. Te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. La pelota sobre la izquierda. Va moviendo la pelota. Tiene Da Silveira. Levanta la cabeza. Silveira movió sobre punta derecha. Entregó para Vera suavecita, pone la pelota para Viera. Dejó para César Benítez, movió de primera. Pelotazo la marca de Jaquet. Y será saque de costado en ataque. Pertenece a Trique. A los afiliados se encuentra acreditado el anticipo de rendimientos del año 2025. Consulta tu extracto de aportes en cualquiera de los locales de la Caja Mutual. Ven y divertirte en Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de 1000 slot. Estamos en slotdelsolonline.com. Libertad gana el partido por 1-0. Calidad, lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Suplimale, te llevan a la Fórmula 1 São Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan un cupón y te participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. ¿Qué pasó acá, Jorge? En esta estuvo cerca nuevamente Trinidense con buena sucesión de toques sobre el sector derecho. Inclusive Camacho metiéndose por allí con Román el centro. No logró conectar bien de cabeza Ronaldo Báez. En el rebote le queda De la Cruz justito. Se termina cruzando allí el defensor de Libertad. Otra buena aproximación de Trinidense que está cerca del empate.
La pelota para Camacho, movió Camacho, levanta los brazos Camacho, a ver con quién juego, dice Camacho, pelotazo largo, muy fuerte para Mendoza, fuerte la pelota, corresponde salida a la derecha, el saque de costado para la visita. Enérgica llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable, Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria sea. Mañana por la intermedia, Tacuarí 12 de junio, desde la mañana, mismo horario para Pastoreo Guaraní de Fran. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Golpe de cabeza, pelota al medio, va el rechazo, se metía Álvarez con golpe de cabeza. Mendoza juega otra vez para Álvarez, ataca bien ahora Trinidense, pero va a la marca. Sale marcando Robert Rojas, sí se equivocó. El rebote de Camacho dejó de taco, le quedó a Camacho. Hay peligro, Camacho movió, se equivoca, marca. Robert Rojas, pelota en el aire arriba. El cabezazo va por el fondo, sale. En esa zona de Silveira, busca la salida para Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que ahora hay un Quitadol es de Laje, a nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Silvia, llámame al 751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Con la pelota Vera, levanta la cabeza Vera. Vera movió, dejó la pelota para la Silveira. Este juega la pelota sobre la izquierda. La va buscando el Beto de la Cruz, jugando bien cortita para Ronaldo Baer. Otra vez mueve para el Beto. Cambió, pelotazo largo. Seguro tapa la pelota Morini, golquero de Libertad. Debe Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento Ford. Tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el Caricia litro, disfruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. 18 minutos, 1-0 gana Libertad. Crystal House, ofertas en la colocación de virus templados, CPH laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. ¿Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones? Te recomendamos Cordeiro. Mayor tecnología, mejor precio. Encontrarlos en todas las sucursales de Electropar S.A. Ganó Álvarez, qué jugada, corrió. Sigue Álvarez con la pelota, juega al medio. ¿Qué pasó acá en esta jugada, Jorge? Otra donde del medio para arriba no hay problemas. Allí en esa zona del área, allí es donde se termina apagando Trinidense. Así como esa definición de Camacho, alguna buena respuesta defensiva también de Trinidense. No está haciendo mal partido, pero las chances hasta aquí que tuvo no está aprovechando. Libertad, una llegada, un gol. La pelota de Jiménez, la marca de Román, punta derecha, sale para Trinidense, pelota al medio. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Gremio de Porto Alegre presentó oficialmente como refuerzo a Fabián Balbuena, firma hasta junio del 2027. Iván Franco con la pelota, jugó para Aguilar, le pegó. Tufur atrapa esa pelota. Con Gómez y para acceder a un crédito con tasa preferencial del 11,9% hasta 96 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Gómez y para tu mejor opción. Unisalce Central España 330 San Lorenzo y Pilares en Lambaré, Capeteita, Guácaro en el Oviedo. Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisalce. Cerquita de los 20 aquí en el Martín Torres. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo picante tradicional. Lupiza, calidad desde su origen. Amaro B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49,900. Cuota $690. Hace tu test drive terreno en 10 redes @Volkswagen Paraguay. Darío y el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. Señoras y señores, la visita gana por 1-0. Eso seguro Chaco. Después estamos para Recoleta Cerro. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. César Benítez con la pelota, juega para el fondo, entregó la pelota cortita para Jara. Jara movió más arriba, deja para Álvarez, movió de primera, pelota para Viera, va al rebote. Sale marcando Lucas Sanabria. Sanabria puso pelota para Jiménez, juega el 4. Recibiendo su arquero. Le va a pegar Morínigo. Morínigo tiene, levanta esa pelota, tiró pelota al mitad de terreno. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Banco celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio. 25% ahorro. Con tarjeta de crédito Banco en restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Banco crece desde la raíz. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Tenemos los suplentes de Trinidense, Germán. Sí, ellos son Mauro Rodas, el arquero auxiliar, Diego Melgarejo, Ariel Gauto, Marcos Gaona, David Villalba, Armando Ruiz Díaz, Pedro Zarza, Oscar Jiménez, Maximiliano Centurión, Tomás Rayer y Alan Cano. Tenemos los suplentes de Libertad de igual manera, Germán. También, sí, ellos son Martín Silva, el arquero de emergencia, Aarón Troche, Tiago Fernández, Hugo Martínez, Ángel Lucena, Rodrigo Villalba, Joaquín Bogarín, Rodrigo Acuña Vera, Pedro Villalba, Marcelo Fernández, Roque Santa Cruz y Oscar Tacuara Cardoso. Bueno,
Lucas Barrio está abajo tuyo está Lucas. Sí, junto con otros dos mundialistas. ¿Quién es el otro? Jonathan Santana y también Antolín Alcaraz. Ah, mirá vos, Antonio, técnico de la sub-20. Sí, de la sub-20, selección, de una de las selecciones formativas, exacto. Los tres están juntos acá observando el partido de Trinidense con Libertad aquí en el Estadio Martín. Muy bien, saque de costado, pertenece a Libertad, zona izquierda, sector defensivo para Jiménez, el encargado. Desde Los Viños hablamos de Mendoza, que Copa su brindis por la amistad, representa y distribuye productos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Si contratas una póliza de automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento y un obsequio. Rumbo CCA de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota sobre la izquierda, corre Mendoza viene bajando esa pelota sobre mitad de terreno, puso la pelota en mitad de terreno, zona media para el Beto. Este jugó para Ronaldo Báez, qué buena acción. Va a empatar a Trinidense, empata el partido Triqui. Amagó Rolando Báez, escapó, sigue. Qué buena jugada para Mendoza. Va a ver Camacho, resbaldo. ¿Qué pasó, Jorge, con Camacho? Y no está bien Camacho, no está bien, por lo menos a la hora de definir. Metió ya un par de pases buenos, pero aquí cuando tenía que girar para sacar el brazo, mira el césped y terminó resbaló Camacho. Ustedes estaban de tempranas horas, ya digo, esto se regó en lo previo, un poquito, o sea, lo normal nomás. Yo no he visto. Creo que es lo normal, ¿verdad, Germán? Si te percataste, siempre se siente, pero lo normal nomás, no es que es mucho, porque a más de uno ya le vi patinarse bien en la cancha a Germán. Sí, hace rato, por ejemplo, Miguel Jaquet, que justamente provocó la chance más clara para Trinidense, él también se resbaló. Hace rato Néstor Jiménez también queriendo cubrir la pelota. Varios están perdiendo el equilibrio, no solamente en el caso del 7 de Trinidense. Pensé que por ahí muchas horas antes se regó, porque yo vi uno, pero fue rápido. Bueno, no creo que no 2-3 minutos, pero se mojó por lo menos. Pero en esta, allí en el momento casi clave, cerquita del punto del penal, cuando giró para patear, resbaló Camacho. Bueno, muy bien, ¿qué pasó acá? Hay un hombre caído en Trinidense, Germán. ¿De quién se trata? Sí, es Sergio Mendoza, se está tomando del posterior izquierdo. Esto le informa al árbitro. Él verifica lo que le sucede al lateral izquierdo de Trinidense y permite el ingreso de los médicos para que lo atiendan al 14. Bueno, nosotros también permitimos para vender un poquito más. Recoleta, Cerro, las 18:30 con Arturo, Ricardo y todos los compañeros. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos del primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Bristol, Lavarropa Midea, 18 cuotas, 139.000. Secarropas Midea, 18 cuotas, 169.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mañana prosigue la fecha con Ameniano Olimpia en la Fortaleza de Villeta, 15:30. Invierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas: estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @el Ahorrazo Supermayorista, entérate de todas las novedades. Comprá con QR débito y te hoy generas cupones electrónicos para participar de los 50 millones en premios. Comprás, ganás y ahorrás con Punto Farma. Y para mañana partido de fondo, Tembetaré, Guaraní, Luis Alfonso Gianni, 18 horas. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros, matambrito, la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alentar la selección. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contactar al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. A ver, Germán, ¿quién está en el piso? Sigue Mendoza, no se recupera el 14. Vos sabés que se había puesto de pie, ya iba caminando junto a los médicos y volvió a lanzarse al suelo. El número 14 quedó tendido. Ya no continúa, fíjate. Ahora sí ya llega a la banca, no continúa. Ya el mismo médico le pidió el cambio al técnico. En su reemplazo ya ingresa con la 4 Diego Melgarejo, se va Sergio Mendoza. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. El Libertad le está ganando Trinidense por 1-0. Y su seguro Chaco. Le va a pegar a esa pelota Huguito Fernández, tiro libre. Le va a pegar Huguito Fernández a la pelota. Corresponde para Libertad. Autor del gol. Le pegó Fernández arriba, golpe de cabeza a la izquierda. Saque de costado a la derecha para Libertad. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1 reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Posgrados, medias becas del 50%, matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.do.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Saque de costado a la derecha, sector en ataque, pertenece al Gumarelo. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Tiro de portería, le va a pegar a esa pelota Dufour. Tiro de portería para Trinidense. Bemay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. El bar chequeando y
confirmado el jingle Nisei es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Nisei, especialistas en tecnología. La pelota para Alberto, juega suavecita, pelota sobre mitad de terreno. Mueve la pelota para Viera, levanta la cabeza al volante de Trinidense. Entregó otra vez para Alberto de la Cruz. Este tiene con la pelota para Trinidense. Dejando sobre punta derecha, entregó muy bien la pelota para Vera. Tiene Vera. Vera otra vez moviendo la pelota para Da Silveira. Toca la pelota del fondo del equipo local. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar mortero de elevación Zika. Wally levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso surcas y perfecto socorro en Ñemby. Venta 093-309-813. San Justo Hierro. La pelota al área a la derecha, pelotazo largo, será saque de costado y pertenece a Libertad. Sí, Jorge. Impreciso Trinidense. Se está equivocando mucho con la pelota aquí de la Cruz. Un cambio de frente que termina enviando casi la pelota a la calle. Es tan fuerte que lo hizo Camacho también en las anteriores. Normalmente uno ve un equipo mejor conjuntado, menos errático. Después de recibir el gol, me parece que eso le apuró un poquito al equipo de Trinidense, que tiene la posesión de la pelota, pero por momentos se equivoca. La pelota al medio sale, en esa zona Viera, juega la pelota, movió para Da Silveira. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada olor en Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota a la derecha, viene saliendo en esa zona. Va moviendo la pelota Iván Ramírez, dejando cortita sobre mitad de terreno, pone para Robert Roja. Este movió la izquierda para Jaquer, mueve la salida. Entregó sobre punta sur para Jiménez, levanta la pelota al medio. Hay una peinada de Huguito Fernández, pero va al rebote. Insiste Álvarez, pelota al medio, va para el fondo, sale con esa pelota el arquero Morineo. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, explota tu cubo favorito. Yavira Caricia. A las 18:30 Recoleta Cerro. Compra cortes edición limitada Albirroca Shorty Beef y participa por un bicicooler lleno de productos y más. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroca. Centro Materiales Santa Rosa, Parotería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Pelotazo largo al fondo, seguro Morineo. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Repito, 18:30 Recoleta Cerro, Nitagua. Para el Día del Amigo en Electroban tenés 1000 opciones para quedar como un crack. Parlantes, auriculares, celulares. Electroban, donde los regalos tienen toda la onda. Tu vehículo genial es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimark y maximizalo con los mejores accesorios. Erimark, lo que la fábrica no te dio. La pelota a la izquierda tiene Jiménez para Libertad. Jiménez para una pelota, está dejando cortita para Lucas Sanabria. Este deja para Recalde. Otra vez para Sanabria. Levanta el centro, pelota arriba. Golpe de cabeza, rebote, le queda Libertad. Se manda arriba Jiménez, juega bien. Recalde le va a pegar. Amagó Recalde. Qué jugada, levantó, tiró. La pelota para Huguito. Fuerte esa pelota. Era buena la acción individual allí de Recalde, solo que después a la hora de ceder el pase final se equivocó un poquito fuerte para Aguilar, pero allí en una baldosa. En su momento le va a ser salonista en su comienzo Recalde. Se sacó bien la marca del rival, pero en el pase se termina equivocando. Bueno, ¿qué pasa acá? Hay pausita, hay una pausita, se van a refrescar los muchachos, Germán. Es lo que dispone el árbitro central, Derlis López. Pausa para hidratarse. Esto, por supuesto, este minuto es, por supuesto, aprovechado por ambos cuerpos técnicos para brindar mayores detalles acerca de las indicaciones. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litros, Villa, Diego y Bam. En Libertad gana el partido por 1-0. Eso seguro Chaco. Repasamos los suplentes, ¿te parece, Germán? Claro que sí, Diego. Ellos son, en el caso de Trinidense, Mauro Rodas, el arquero auxiliar, Ariel Gauto, Marcos Gaona, David Villalba, Armando Ruiz Díaz, Pedro Zarza, Oscar Jiménez, Maximiliano Centurión, Tomás Rayer y también Alan Cano. Por su lado, Libertad cuenta con Martín Silva, el arquero auxiliar, Aaron Troche, Tiago Fernández, Hugo Martínez, Ángel Lucena, Rodrigo Villalba, Joaquín Bogarín, Rodrigo Acuña Vera, Pedro Villalba, Marcelo Fernández, Roque Santa Cruz y también con Oscar Tacuara Cardoso. Justifica la victoria de Libertad, Jorge. Y hasta aquí marcó el gol, que es importante. Ese poder de aprovechar el error, en el fondo, un enredo allí entre Juan Vera Benítez, lo aprovechó Libertad. Sin ser el que estaba dominando propiamente el partido, aprovechó esa situación, ese error. A diferencia de Trinidense, que no lo hizo cuando tuvo la chance, ese mano a mano de Camacho, un error también, un mal movimiento de Jaquet que terminó resbalando en el medio campo. 2 contra 1, Álvarez Camacho desaprovechó. Después mucha tendencia de la pelota, aproximaciones, está cerca Trinidense de la paridad, pero queda en eso, en el estar cerca sin poder concretar el cuadro local.
Muy bien, la pelota para el fondo. Vamos a ver, mueve la salida. ¿Qué pasó ahora? ¿Quién sale jugando, Germán? ¿El Libertad o Trinidense? Trinidense, Dufour se la dejó cortita a De la Cruz. Muy bien, la pelota para De la Cruz. Sale del fondo el equipo de Trinidense. Lleva tu Mitsubishi L200 kilómetros con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir. CNTC por Emoy. Saque de costado, sector derecho. En defensa pertenece a Libertad. En Wizard 10 cuotas de 420.000. Lleva tu curso Wizbook. Clases presenciales online. Informate al 0982-753-647. Aprender inglés en Wizard es Go. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. La pelota al medio para Lucas Sanabria. Pone bien Lucas. Va bien la pelota para Aguilar. Sostiene sobre mitad del terreno. Puso bien. Entregó para Lucas y otra vez juega a la izquierda. La va recibiendo Jiménez. Está en campo rival. Jiménez juega para Recalde. La marca arriba. Sale. Da Silveira. Pelota a mitad del terreno. A ver, la tiene. Juega Ronaldo Báez. El puntín. El balón. Mitad del terreno. Zona media para el Beto. Se equivocó, pero logra dar el pase finalmente a la zona izquierda. Sale para Melgarejo. Para los más pequeños, este 26 y 27 de julio regala diversión, 20% de descuento en los juguetes y con cualquier medio de pago. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Lo mejor para tu moto, camioneta, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Sí, señor, la pelota al medio. Gustavito, pongo el máximo el ambiente. ¿Se entendió, Gustavito, por qué pongo el máximo el ambiente? La pelota sobre zona izquierda. Tira Aguilar. Aguilar le pegó. ¡Qué fuerte disparo! Logró desviar el arquero Jorge. Tenía destino de red. Tremendo zurdazo allí de parte de Aguilar. Hace rato no llegaba a Libertad así con alguna chance de media distancia. Probó el zurdazo, se metía allá al ángulo. Muy bien Dufour para volar y desviar esa pelota. ¿Quién le pega, Germán? ¿Quién es el que le pega? Hugo Fernández está para darle de zurda. También se acerca a esa esquina el Pollo Recalde para pegarle de derecha. Muy bien, tiro de esquina para Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Decime quién le pega porque no veo bien a esta instancia de la cabina, a ese sector. ¿Quién le pega? ¿Quién es, Germán? Los dos se perfilan, ya te digo, Diego. A ver, se la dejó cortita el Pollo a Hugo Fernández. Muy bien la pelota, ahora sí para Jiménez. Jiménez levanta el centro, tiró Dufour, pote izquierdo. Llegó de vuelta a Libertad, Jorge. Sí, esta vez en el juego era después de ese tremendo tiro, el tiro de esquina al centro del cabezazo. Un par de llegadas importantes, Libertad, pero ese zurdazo de Aguilar estuvo cerquita del segundo. Muy bien, Dufour, el uruguayo. La pelota para el fondo corresponde salida y pertenece a Trinidense. Dufour le pega esa pelota. Fácil marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en la necesidad de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. En Concasa empezó tu historia con la soporte duradera que a ladrillos de cobramos cimentos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Gana Libertad por 1-0. Hace tu test drive en una sanción KGM y participas automáticamente para ganar un Tigoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Catedral Weekend hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago de libre 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Tiro de portería para la visita. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Por la fecha número 17 de la primera vez están empatando 1-1, 12 de octubre y Olimpiadita. La pelota al fondo, va a ubicar Morínigo, portero de Libertad, corresponde tiro de portería. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate las transferencias, áreas difíciles, empezar a vender con Mango, descarga la app. Vacaciones, pedí tu crédito, participar al sorteo de entradas para el cine, la Expo, tarjetas con saldo 250.000. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. El Libertad sigue ganando el partido 1-0, Trique. Y su seguro Chaco. La pelota al fondo, va saliendo Jiménez, juega mucho más atrás a su arquero Morínigo. Morínigo sale por el fondo, la tiene Morínigo, va con esa pelota, le pegó con pierna derecha, pelota al medio. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet fresca por 60 sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. A ver, ataca, Ronaldo le pegó y salva Jiménez en la línea, Jorge. En la línea termina salvando Jiménez. Hasta estas cosas le pasa a Trinidense. Otra buena llegada. Ronaldo se termina desprendiendo muy bien sobre el perfil izquierdo. Dispara, desvía creo que levemente allí Mourinho. Estaba ya totalmente vencido el arquero de Libertad. En la línea con el pie menos hábil, con el pie derecho. Sacó allí esa pelota cuando tenía destino de red. Cerquita el empate trinidense. La pelota otra vez para Camacho. Camacho tiene Camacho. El rebote pertenece a él. Otra vez juega bien. A ver.
No pasó nada. Tiro de portería. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugona, a todos les gusta. Selby Power tiene 99% similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Selby Power, sentí la diferencia. Mañana prosigue la fecha con Ameliano Olimpia, 15:30 en la Fortaleza. Imperdible ceremonia de inauguración a su 2025 con Thiago PZK en vivo, sábado 9 de agosto, Estadio Bueno, Defensores del Chaco. Conseguí tus entradas en tuti.com.py. Cámaras Picaj JMC, robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores. Rey JMC Paraguay. Y para mañana de fondo, Tembetaré Guaraní, 18 horas. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.du.py. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con recuperar calidad papás. La pelota larga para el fondo, viene marcando César Benítez. Revienta la pelota, Benítez, pelotazo largo, marca Yasket con golpe de cabeza. Está dejando para Jiménez, peleaba Alberto. El puntín por arriba de Jiménez. Será saque de costado a la derecha. El sector defensivo pertenece a Trinidense. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada Loren. Quitadores de la AJA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Giró con la pelota Benítez, baja su arquero, le va a pegar Dufour. El portero uruguayo le pegó Dufour. Pelotazo largo, largo arriba. Viene bajando Jiménez de cabeza, saque de costado para Trinidense a la derecha. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con lo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito, Yavirá Caricia. Con el gol de Huguito Fernández, Libertad continúa ganando el partido por 1-0. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda es Top of Mind por 11 años consecutivos. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Sigue inclinando la cancha a su favor Trinidense, pero cada tanto también Libertad tiene alguna chance. A ver qué pasa en esta. ¡Epa! Benítez, que bien le pegó Benítez, lamiendo el poste derecho, Jorge. Se toma el rostro allí, no lo puede creer porque sabe que fue muy buena esta chance nuevamente. Abrió muy bien la cancha sobre el perfil izquierdo Trinidense. 1, 2, 3 llegadas. Hasta aquí no se le abre el arco a Trinidense. Tremendo derechazo. Se fue lanzándole un besito al poste derecho ese tiro. Pero no está ingresando la pelotita al arco de Libertad. Suman y siguen las situaciones de Trinidense. No puede empatar. A ver, minuto 39. Sigue ganando el Guma 1-0. Conversatorio La Caja te escucha jueves 31 de julio, 18 horas. Auditorio Casa Matriz, dirigido a afiliados. Inscribite al 0974-45-21-45. Caja Mutual. Ven a divertirte el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Está cerquita, va a empatar o no. Está cerca, está cerca. Camacho le pegó. ¿Qué hizo Camacho, Jorge? Y le dio levemente adelantado a Mourinho. Intentó picar, picó la pelota, pero muy arriba sobre el travesaño. Alterna buenas y malas hasta aquí Camacho, pero no se está viendo la mejor versión de él. En ese mano a mano, principalmente, me parece que quedó allí con cierta rabia encima. Lo tuvo Camacho, desaprovechó. La de Ronaldo va debajo del arco también, que se le fue en la línea a Jiménez. Y la última de Benítez. 3 claritas que tuvo Trinense y no puede empatar. Muy bien, pelota al fondo, corresponde salida para la visita. Calidad lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Sublimales te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tu compras de 200.000 generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros, Indica, Diego y Bam. En Libertad en la visita, gana 1-0. Y su seguro Chaco. Saque de costado, punta derecha, en ataque, pertenece al Gumarelo. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, de libre 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Aquí tiro de esquina, ¿qué pasó, Germán? ¿En quién se desvía esa pelota? En el marcador de Iván Franco, era el futbolista Viera quien lo estaba marcando a Iván Franco, rozó justamente en el volante de Trinidense, por eso es córner para Libertad. Correcto, muy bien, tiro de esquina para el Guma. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le va a pegar a esa pelota, Germán? ¿Quién es el encargado? Pollo Rescalde es el que está colocando la pelota para pegarle de derecha, pero también está cerca Hugo Fernández para darle de zurda.
Muy bien, vamos a ver de quién se trata. Tiro de esquina. Y si llega el segundo de Libertad antes que concluya el primer tiempo, vamos a ver. El árbitro va a autorizar. A ver, Recalde. Amagó Recalde. Levantó. Pelota en el aire. Marca Vera. Pelota a mitad del terreno. Informa personal. Elegir la conexión total personal Flow. En el debut de Juan Espinela con la camiseta de Newell's, el equipo leproso empató 0-0 con Aldo Sigue. En Newell's también fue titular Carlos González. La pelota sobre la izquierda. Gana Huguito. Le pegó. ¿A dónde fue esa pelota, Jorge? Iba a ir al vecino, solo que ahora tiene la nueva cartelería de la publicidad allí, o si no, se iba al vecino, a la casa de la familia Benítez, que vive aquí atrás, lejos y afuera. Probó en esta el hombre de Libertad, pero no tuvo puntería. No como esa puntería de Aguilar, que hace rato sacó el zurdazo y desvió muy bien Dufour. Le cuesta un poco a Libertad, pero igual, lo poco que llega también genera cierto peligro. Salvo esta jugada donde sí se fue lejos y afuera. La pelota sobre la izquierda. Pelota larga al fondo, sale el Beto. Marca, juega para Trinidense. Tiene el Beto. Juega su arquero. Sanicel, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicel, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.pe. El remate de Huguito Fernández. Muy bien, Dufour. Atrapa Jorge. Pelota quemante porque iba bien esquinado al poste izquierdo. Buena respuesta de Dufour. Y ahora se viene la cuenta de la contra Trinidense. A ver si aprovecha. A ver, Camacho, va a empatar o no. Camacho juega el pase para el Beto. ¿Le va a pegar o no? Le puede pegar, juega Ronaldo Báez, va. Camacho vuelve a pifiar, Jorge. Otra pifiada de Camacho, de no creer. Normalmente no perdona Camacho, uno de los goleadores históricos que tiene el fútbol paraguayo. Buena contra, se salvó la Dufour y tapó en la anterior. La contra, rebanó esa pelota Camacho. Y sí, ya es hora de la merienda. Es como rebanar un pan, pero rebanó la pelota aquí Camacho. La pelota larga al fondo, se mete Aguilar, pierde esa pelota, marca el hombre de Trinidense, pelota de medio, juega para Viera. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CPH laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ya conocen los cables eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. La pelota para Viera, Viera tiene, levantó. Camacho le puntea. ¿Qué pasó aquí, Jorge? Y sí, perdona mucho Camacho. En esta intentó, buscó otra buena aproximación. Por eso ya camina de lado a lado allí Arrúa. Yo creo que algún cambio va a hacer en ataque. Vamos a ver quién va a ingresar en el segundo tiempo del equipo de Trinidense. La pelota de Morínigo. Le pegó Rodrigo. Pelotazo al otro arquero. Suavecita para Dufour. Si sos socio de Comecipar, solicita tu crédito consumo desde 19.900 por millón hasta 96 meses de plazo. Escribe al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Unisanto ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Libertad con gol de Hugo Fernández. Gana por 1-0. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo picante o tradicional. Lupiza, calidad desde su origen. Amarok B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900. Cuota de $690. Hace tu test drive todo terreno en 10 a redes @Volkswagen Paraguay. Insiste Trinidense, pelota al medio. La marca de Recalde juega para Iván Franco. Está sobre la derecha. Se le va la pelota a Iván. Saque de costado. Sector ofensivo pertenece a Trinidense. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Está cerca del empate Trinidense, Jorge. Da la sensación. Merodea, sí, está allí al caer. Solo que ya tuvo 3 claras y hasta aquí no pudo convertir. La de Camacho, la de Benítez y esa que sacó en la línea Jiménez que definió Ronaldo. Sumado a eso, tiene la posesión de la pelota, pero no logra poder anotar, algo que sí lo hizo Libertad. La pelota para Recalde, le queda en ese rebote, Recalde jugó para Huguito Fernández, le queda larga, vuelve a ganar, se mete sobre la izquierda Hugo Fernández, juega, avanza para el Guma. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya con el respaldo total. Bangkok celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio, 25% ahorro con tarjeta de crédito Bangkok en restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Bangkok crece desde la raíz. La pelota al medio tiene Franco con ese balón, jugó a la derecha. A ver Libertad, cómo efectúa la acción, no pasó nada, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro, exacto, indica Diego Iván. El partido está 1-0 a favor del Gumarelo. Eso seguro Chaco. Monumental. ¿Cuánto se juega, Germán? 2 minutos más, Diego. Se extiende hasta el minuto 47. Ganó Román tiene para Trinidense. Tiro de esquina, ¿qué pasa, Jorge? Pelota perdida, le complicaron esta última allá la defensa de Libertad, entre ellos mismos. Jiménez le pide disculpas a Sanabria Jiménez. Estos perdieron, acción rápida, ganó un tiro de esquina sobre el final. Lo quiere igualar en la última pelota Trinidense antes que acabe la etapa.
Tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar el Beto. ¿Y si llega el empate ahora? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si llega el gol de Trinidense? Vamos a ver, de tanto buscar, de tanto insistir, puede llegar al empate. El Ciba al centro. El rechazo no pasó nada. A la izquierda sale, juega. Viera, juega mucho más al fondo para su arquero Dufu. Le brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento en una póliza de comercio seguro hogar. Rumbo CCA de seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Se termina primer tiempo. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Motobuller cuota 269.000. Financiamos tu chapa de aceite de regalo. Puedes ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Brigisto, la mejor casa de electrodomésticos del país. Se termina la primera parte. Invierno y en el Abrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @el Abrazo Supermayorista. Entérate las novedades. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados. Válido para los 705 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Se termina primer tiempo, Darío. Embutido Fran, chorizo con queso, parrillero, matambrito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alentar la selección. En Vileta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Señoras y señores, se cierra el primer tiempo aquí en el Martín Torres. Está ganando Libertad la visita, le gana Trinidense 1-0. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Jorge y con Germán en una presentación de... Quitadol para que en Quitadores de la ASCA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cebellán 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sí, Germán. Gracias, Diego. Me acerco aquí junto a Antolín Alcaraz, técnico de la selección albirroja sub-20. Este encuentro, me imagino, invitación de Johnny Santana. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, sí, un día de partido, venimos a ver el fútbol, hablamos con Johnny para venir a seguir también si tienen minutos los chicos de la 20 y al mismo tiempo a ver si surge algún otro, ¿no? Siempre miramos todos los partidos para buscar jugadores y tenerlos en cuenta para la selección. Antolín, en este caso en el banco están dos jugadores de la sub-20 que en esta semana estuvieron en el microcirco con la selección. ¿Qué tal va ese proyecto? Sí, exacto. Están en el banco algunos que estuvieron con nosotros, también otros que no pudieron participar, pero tratamos de seguir todos los partidos para ver si tienen minutos o no, que a nosotros nos conviene. Otra cuestión también, mirando a corto plazo también el tema del Mundial, va a haber partidos amistosos, el tema de los jugadores que son ya regulares en el plantel principal, ¿cómo va a ser el trato con esos jugadores? No, la verdad que tratamos siempre de no influir mucho en su actividad en el club, pero en este caso hay partidos y partidos y cuanto más cercano estemos a un Mundial creo que estarán los que puedan y los que no puedan lastimosamente no van a poder estar. Nosotros tratamos de que todos estén, pero sabemos también el compromiso que tienen con sus clubes, pero también hay que trabajar para llegar bien al Mundial y eso lleva tiempo también y cuanto más cercano estemos al Mundial, ojalá podamos tener a todos disponibles, que por ahora hasta el día de hoy todos estuvieron presentes. De todos modos, eso podría ser conversable con los técnicos, con los dirigentes, Antolín, la cuestión de la preparación, contar con ellos o tenerlos disponibles por mayor tiempo, por lo que refería recién. Siempre estamos en conversación, de hecho hasta para los microciclos siempre estamos en conversación. Nosotros queremos que lo mejor para el jugador es que tenga minutos en su club, y cuando más minutos tengan ellos en su club es mejor para nosotros, ¿no? Así que siempre estamos en conversación para no interferir la carrera también del jugador y los minutos que puedan tener ellos en su club. Pero cuando más cercanos estemos a la competición, ahí sí ya lo necesitamos en el día a día nuestro. Y ahora se viene Brasil, me imagino un rival muy duro, un amistoso de potencia, digamos, para los chicos. ¿Cómo están los ánimos? Bien, la verdad que excelente. Como te digo, tratamos de conseguir partidos amistosos lo más competitivos posible. Es lo que nos vamos a encontrar allá y si son favoritos candidatos al Mundial como son equipos como Brasil, bienvenido sea. A nosotros nos ayuda muchísimo para crecer y también un punto de parate para ver dónde estamos, ¿no? Y de ahí en más seguir creciendo. Gracias. Gracias. Eran las palabras de Antolín Alcaraz.
técnico de la selección paraguaya sub-20 que se prepara para el Mundial de Qatar 2025 a jugarse entre noviembre y diciembre, Jorge. Correcto, completito. Los rostros, las caras de los hinchas de Trinidense allí, un poquito después de la paridad, ¿cómo sentiste la preferencia? Algunos aplausos para el cierre, también ya sobre el final, algunas silbatinas, una mezcla allí de los hinchas porque saben que tuvo chances pero no está aprovechando. ¿Cómo sentiste ya la preferencia de Trinidense? Y bastante molesta. Por un lado, conforme por lo generado por el equipo, pero sí, por supuesto, lo que manda es el resultado e irse a vestuarios con una derrota parcial, por supuesto que no le gusta a nadie. Por eso también se ven algunas caras largas, por ejemplo, vemos caras serias por allá, conversando entre ellos los hinchas de Trinidense. No hay ninguna sonrisa aquí en la preferencia central del Estadio Martín Torres, obviamente por no sé si por lo demostrado, me parece que jugó bien el equipo, pero sí, por supuesto, por lo que vos estabas refiriendo, Jorge, habiendo terminado este primer tiempo con una derrota parcial y más aún en casa. Correcto, me quedó una duda, ¿Trinidense también trajo un grupo de barra o no? Me pareció que eran los aplausos, eran los de Libertad cantando, porque no se escucha batucado, solo la bandera de Libertad. Pero en un momento unos aplausos me pareció, no sé si era la de la hinchada común o hay también un grupo de barrita allí de Trinidense, esa duda me quedó. Hay una barrita de Trinidense, está conformada por aproximadamente 20 personas, está ubicada hacia la preferencia sur, si comparamos con el Defensores del Chaco, hacia la derecha de nuestra cabina, hacia ahí se ubican los integrantes de esa barrita. Y hay que decir pero sin también, bombos, ¿verdad? Jorge, Sin bombos. sin bombos, justo eso te iba a mencionar, porque así como los de Libertad tampoco tienen bombos ni ningún otro instrumento musical, los integrantes de esta barra de Trinidense, con lo cual se concluye que está prohibido el ingreso de esos instrumentos, por lo menos para este encuentro, porque habitualmente se permite, para este encuentro no. Sí, se entiende, normalmente los visitantes sí le hacen ese... Sí, se puede decir ese reglamento, pero los locales se deben ingresar, pero raro que no lo de Trinidense, no, por eso me llamó la atención, porque en un momento miraba sentados a la Libertad, pero escuchaba unos cánticos, por eso me llamó la atención, y como aquí en cabinas no podemos cerrar esa zona de la grada, entonces eran los de Trinidense. Lucas Barrio, ¿quiere hablar o no? Ya que nos da el tiempo allí, está charlando amenamente, preguntarle allí en privado a ver si podemos hablar con él. Creo que está yendo un plan de armar cuerpo técnico y eso, así la última vez que hablamos. No sé si quiere charlar o no. Sí, ayer conversábamos con él en cancha de Nacional, Jorge, y estaba diciendo justamente eso que vos estás refiriendo. Si querés, lo escuchamos de nuevo un segundito. Claro, la audiencia se renueva. Yo, por ejemplo, ayer no escuché. Ya soy el primer oyente que voy a tener novedades de Lucas Barrio, aquel que siempre nos sigue por ahí, sí, pero la audiencia siempre se renueva. Sí, acá ya está, justamente Lucas Barrios, futbolista, por supuesto también en su momento integrante de la selección paraguaya. Lucas, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Otra tarde de fútbol, igual que ayer en Barrio Obrero, acá en el barrio de Trinidad también. Sí, obviamente uno sigue mucho de cerca el fútbol nuestro porque, bueno, nos interesa estar cerca, estamos con los muchachos siempre hablando y tratando de ayudar de algún lado. Así que nada, por suerte... Está lindo nuestro fútbol y realmente queremos estar cerca porque queremos ayudar a los más chicos a crecer, ¿no? La línea de nuestro fútbol, la calidad de nuestro fútbol, ¿cómo estás observando hoy que ya estás asentado aquí en nuestro país? Habitualmente vas a la cancha. No sé si querés comparar con alguna liga del exterior, pero por cuenta propia, tu consideración, ¿cómo la observas, Lucas? Creo que cada día está creciendo más, se da cuenta cómo está hoy la selección y los muchachos que nos representan en el extranjero. Realmente tenemos que seguir por esa línea, que los muchachos tengan esa posibilidad de seguir creciendo. Uno que tiene la posibilidad de estar con las relaciones abiertas en todos los clubes que ha estado afuera, siempre habla, cambia ideas con directores deportivos, con entrenadores también y bueno, siempre tratando de que nuestros compatriotas puedan ir a esos lugares que nos sigan representando en el extranjero, ¿no? Porque realmente lo vamos a necesitar si clasificamos al Mundial, ¿no? Que estamos muy cerca. Y también lo vamos a necesitar en el momento que ellos tengan que venir a darle la herramienta a los más jóvenes, ¿no? Y con respecto a tu caso personal, ¿vos todavía estás en plan de armar tu cuerpo técnico o lo tenés ya hablado, preacordado con los futuros integrantes, eventuales integrantes? No, yo ya tengo armado todo el cuerpo técnico, yo me retiré hace casi 8 o 9 meses, ya me había retirado en su momento, yo había hecho mi curso hace casi 5 años
y hoy estoy enfocado totalmente en lo que es empezar. En algún momento voy a tener oportunidad, tuve la posibilidad casi en un equipo acá en el país, no se dio, pero sé que en cualquier momento va a venir y bueno, estamos para ayudar. Como lo dije siempre, me vengo preparando hace mucho tiempo, así como hago de ir a ver entrenamiento a Europa, a Brasil, a donde me toque estar. Vengo a seguir de cerca nuestro fútbol porque sé que los jóvenes obviamente necesitan de nosotros, así como en su momento nosotros necesitábamos de los más experimentados, así que estamos apoyándolo acá y bueno, y el día que me toque estar en un plantel, darle las herramientas necesarias para que los chicos puedan crecer, ¿no? ¿Son exfutbolistas también o quiénes son los integrantes de tu cuerpo técnico, Lucas? Sí, son exfutbolistas y también otros que ya han trabajado y otros que han sido... Bueno, tengo a Oscar de Solar en mi cuerpo técnico, Manuel Russo, que ya han estado en planteles, así que muy contento de contar con ellos y bueno, cuando llegue el momento de ya estar en un equipo, estamos preparados para ayudar a donde nos toque, ¿no? Muchas gracias, Lucas. A ustedes, hasta luego. Eran las palabras de Lucas Barrios, exfutbolista, en su momento integrante de la selección paraguaya, mundialista también él, y ahora en modo técnico ya lo podemos decir, Jorge, sí. Porque viene en modo técnico a estar actualizado acerca del fútbol local, a interiorizarse aún más, en ese modo está Lucas Barrios, en este caso como observador de este encuentro aquí entre Trinidense y Libertad en el barrio Trinidad. Totalmente, siempre es válido, por eso decía, la audiencia se renueva, ya tenía su cuerpo técnico armado allí, decía, cerca de cerrar un equipo, habrá que ver si era primero o intermedia, por eso ya con el nombre que tiene seguro que va a llegar a esa primera Jorge, ocasión, ¿sí? Por lo que nos había dicho ayer, era de primera. Lucas, era de primera el equipo del cual te contactaron, ¿verdad? Sí, pero bueno, uno como dice siempre, eso queda entre nosotros, ¿no? El club y mi persona, que fueron los que hicimos los contactos, por obviamente un respeto al entrenador que está hoy, pero realmente soy muy agradecido que se me tenga en cuenta, ¿no? Gracias. A usted. La última consulta a Lucas Barrios es exactamente como lo suponías, porque era un equipo de primera división. No quiere revelarlo, pero se podría hacer una especie de une con flecha, Jorge, ¿sabes cómo? ¿Cuáles son los equipos que empezaron este torneo o en las últimas fechas del torneo de apertura no tuvieron un técnico fijo, o descartar los que ya contaban con cuerpos técnicos ya de meses, de años de trabajo? Sí. Por ahí se puede hacer, porque justo algún equipo arrancaron. Prefirió no revelarlo, Lucas. Claro, por respeto al entrenador que está ahora, ¿verdad? Y decía que tuvo una grata comunicación con los directivos que están allí. Habrá que ver si... Tengo cierta especulación, no sé. A mí, así, más bien era intuición. No sé por qué Guaraní. Yo creo que pudo haberle... como en su momento llegó Bernay allí. No sé, digo nomás, pues que... Podría ser, sí. No sé, no sé, es que más bien yo eso digo nomás. Es uno justo de los que coincide con nuestra elucubración, porque terminó el torneo con un técnico y empezó con otro. Sí, claro. Que llegó a hablar con él, no dijo, no, yo digo nomás, si era uno de los tantos además, puede que haya sido también otra institución, ¿verdad? Pero... no sé, calculé nomás que pudo ser. Ahora sí, nos metemos en lo que dejó la etapa. Bonito, atractivo, primer tiempo. Hay una realidad. Trinidense tuvo 3 chances claras donde pudo llegar a la paridad y no lo hizo. Normalmente Camacho no perdona. No quiero decir no está en su tarde, porque puedo decir no está en su tarde en el segundo tiempo, hace 2 goles y me cierro la boca. Ya me pasó alguna vez. Comentando, fulanito no está bien. 1-2, así que ahí nomás. No está en su primer tiempo. No están saliendo las cosas en el primer tiempo. En el segundo puede que tenga revancha. Allí el primerito en entrar, dicho sea de paso, es José Arrúa. Es el primero ya en regresar el técnico. Ese es el último, el técnico. Pero no, él como que ya quiere que arranque este segundo tiempo. El primerito en ingresar ya es José Arrúa. Después vendrán los suplentes. Habrá que ver si hay variantes o no en el equipo de Trinidense. Porque a Río como que le está faltando algo más. Y ese algo más siempre es el plus del gol. Tuvo llegadas por derecha, por izquierda. Tiros que pasaron cerca del poste en 2 ocasiones. Uno casi en la línea. Pero la realidad es que a los 6 minutos del partido, la primera aproximación importante en el juego. En realidad a los 10 segundos ya tuvo Libertad una chance. Buen cruce de Vera. Después una buena respuesta de Trinidense. Y en la primera casi importante del partido,
una complicación en el fondo entre Vera, Benítez, se complicaron estos. Pase allí de Aguilar para Fernández, que se fue metiendo en posición de 9 y dentro del área chica. Los 6 del primer tiempo, Libertad abrió tempranamente el marcador. Después tuvo varias chances, no logró la paridad, pero eso ya le voy a contar después. Vamos a repasar en el relato de Diego Iván el gol de Hugo Fernández para Libertad. Se metía Aguilar, pelota sobre punta sur, sale el zaguero Vera. Vera con esa pelota deja suavecita, movió para Mendoza, se va a equivocar. La pelota sobre punta derecha, tiene Camacho, movió de primera para Iván, se mete Franco. Franco movió la salida, entregó para Lucas Sanabria. Sanabria va al centro, tiró, arriba golpe de cabeza, el rechazo de César Benítez. El rebote corto, pelota al medio. Insiste, gana Jiménez para Libertad, va al buscapié, remate, gol, 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 gol. Gol, Hugo Fernández, gol. Sí, Libertad, se mete Huguito Fernández, la pelota fue al ángulo derecho del arquero Dufour, la pelota sobre la izquierda, se mete Jiménez, manda un centro a ras del piso, fue un pase, realmente fue así, y el remate de Huguito Fernández, el gol con la camiseta Gumarela, su primer gol con la camiseta de Libertad, la pelota fue a caer al ángulo derecho de Dufour y Huguito Fernández moja para Libertad. ¿Sabe cómo está la cosa? La visita a Libertad le gana a Trinidense por 1-0. Y así llegó ese tanto de Libertad y después de eso tuvo varias situaciones a lo largo de la etapa el conjunto Gumarelo. La costumbre de decirle Gumarelo, pero hoy es repollero más que nunca por el uniforme verde. Bien de verde allí con los colores negros y blancos también. Por el tema del repollo, allí hace alusión a esta camiseta alternativa que hoy tiene Libertad, que necesita la victoria, necesita recuperarse, así como también Trinidense quiere seguir pegado al lote de arriba. El primero que ya volvió y que ya está listo en el campo es Trinidense, así como decíamos, volvió su entrenador, volvieron los jugadores, así a simple vista por lo menos no se avisaron cambio del lado de Trinidense, vamos a confirmar del lado de Libertad. Camacho aplaude a sus compañeros, vamos, dice. Ahora lentamente vuelven los de Libertad de cara a este segundo tiempo, en donde uno dice, por lo que fue el partido, merecía algo más el equipo de Trinidense, solo que a la hora de la verdad tenés que concretar, tenés que anotar las chances que tenés. Eso no lo hizo Trinidense, tuvo las chances, tuvo las posibilidades, pero la realidad es que Fernández anotó el gol para Libertad y gana 1-0 el conjunto de Libertad. Señoras y señores, arranca el segundo tiempo. Monumental. Continúa relatando Diego Iván. La pelota a la zona derecha, saque de costado, el encargado es Iván Ramírez, saque de costado para Libertad. Mega descuentos de Puntos Parma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 705 puntos y la web en Puntos Parma. Cuidemos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutidos Fran, chorizos con queso, parrilleros Matambrito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Francia el sabor de la felicidad y alentar la selección. Golpe de cabeza, pelota arriba, sale marcando Melgarejo, pelota suavecita sobre mitad de terreno. Va saliendo Ronaldo Báez, primero llega la pelota, Robert Roja, puntega Robert, arriba, mitad de terreno, zona media, sí, te gana. En esa zona, pelota larga al fondo, sale suavecita. Primero el portero Morínigo, sale el portero liberteño. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contesta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Mes de la amistad y con Cumo, comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento y te llevas un kit matero. Cumo, mejor en todos los caminos. La pelota en mitad de terreno, zona media, vamos a ver, tiene Campuzano para Libertad, transporta esa pelota. Campuzano jugó a la izquierda, entregó para Jiménez, levanta la cabeza, juega a zona izquierda, está dejando cortita para Huguito Fernández, otra vez para Jiménez, toca la pelota Libertad. Posgrados, medias becas del 50%, matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.tu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Mili Empeños, venta de cotias de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. ¿Quién está en el piso en Libertad? ¿Es Lucas? No, es Aguilar, Germán. Sí, después de sufrir una carga por parte de Juan Vera, el zaguero central de Trinidense, cobró la falta del árbitro, por eso es pelota para el Guma. Muy bien, tiro libre para Libertad. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Estamos llegando a minuto 2 de este segundo tiempo. Tiro libre, le pega Huguito Fernández. El comentario de Jorge Sosa es una
presentación de Quitadol para acá. Olor hay un Quitadol es de Lasca, nuestra Golpe de calidad. cabeza, cabezazo de Aguilar y la pelota sale afuera. Creo que logró tocar el arquero. ¿Qué pasó, Jorge? Estaba en offside finalmente. Sí, estaba finalmente en offside, pero igual se iba a revisar si lograba a anotar Aguilar. Se anticipa a todos, se sancionó el offside, pero ese cabezazo pegó en el poste, parecía que se metía en el comienzo nada más de este segundo tiempo. Vuelve a avisar el equipo de Libertad. En esta se durmieron los centrales de Trinidad, repito. Seguro se iba a analizar después si terminaba por ingresar, pero estuvo cerca Libertad de anotar el segundo. La pelota al fondo sale, Morínigo juega lentamente del fondo el portero de Libertad. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para acá. Olor en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Con Arturo, con Ricardo, con Víctor Villalba y todos los compañeros para Recoleta, Cerro Porteño 18:30 en Itagua. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Fortini etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con una caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. La pelota del fondo sale en esa zona. El Beto gira sobre mitad de terreno. Zona media a la izquierda. Sale el Beto de la Cruz. Sale bien. Pelota limpia. Va al 8. Sigue con esa pelota. Falta. Comete. Recalde. Tiro libre para Trinidense. El bar chequeando y sí confirmó al jingle. Ni 6 gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pega. Ni 6 especialistas en tecnología. Olvídate los metales oxidados. Aplica convertidor y déjalo como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Libertad gana el partido por 1-0. En San Justo de Arroz, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, Casio Perpetuo Socorro, Ñemby, venta 0983-309-813, San Justo y Arroz. Compra cortes edición limitada Albiroca Shorty Beef y participa por un bicicleta lleno de productos y más. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. La pelota a mitad de terreno. A la izquierda sale el Beto. Viene bajando esa pelota el Beto de la Cruz. Juega la pelota por arriba. Golpe de cabeza. Balón por el medio. La recupera Recalde. Recalde tiene para Libertad. Está dejando por media cancha para Lucas Sanabria. Este juega a la derecha. Está dejando para Iván Franco. Pelota larga. A ver, se mete Huguito. Marca Vera. Vuelve a ganar. Hugo Fernández el puntín. Aguilar. Aguilar dejó para Lucas. Pero va la marca. Juega en esa zona. Benítez sale para Trinidense. Centro Materiales Santa Rosa. Ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco. Primavera Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma. Tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota para Recalde. Juega Recalde. Sí, Jorge. Llegaron los bombos para el segundo tiempo. Llegaron tarde, pero ya están los bombos. Ahora sí vamos a tener lo que te gusta. El clima llenas gradas. Sí, señores, así. Remata el arco. Le pegó Iván Ramírez. Bueno, un poco tarde. Los bombos, Germán Tiller. Y como 5 minutos después de iniciado el segundo tiempo, recién llegaron los bombos por parte de la hinchada organizada de Libertad para darle un poco más de ruido. Estaba muy callado realmente el ambiente. Justamente en eso estaba pensando recién. Ahora ya hay ruido, ya hay más ambiente de cancha. Sí, señor. Marcamos el tiempo. Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto. Indica Diego Iván. Libertad gana 1-0. Y su seguro Chaco. Claro, con los bombos y platillos es otra cosa, un ambiente de fútbol como corresponde. Y eso hace bien realmente, escuchando los bombos, los platillos y los cánticos. La pelota, epa. Y de penal. Pero ¿Penal? Para mí se cae solo, pero simulando un poquito en esta Álvarez. Pidió penal, pero no vi contacto. Para mí simuló Álvarez. Bueno, muy bien. Saque de costado, punta derecha, pertenece a Trinidense. Zona derecha. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. El día del amigo en Electroban encontrás el regalo perfecto. Tecnología, estilo y precios que te van a encantar. Electroban, siempre conectando emociones. Saque de costado a la derecha, sector defensivo. ¿Qué digo? Sector ofensivo para Trinidense. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Quecos, Antec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega, cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Para mañana la intermedia. Intermedia, 2 partidos para mañana. Los 2 en el mismo horario a las 10. Tacuarí, 12 de junio. Pastoreo, Guaraní de Fran. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado. Asterisco 8263 al 0984-444-037. Unite a la generación Master Madeira Americana. La pelota para el fondo sale lentamente en esa zona Tufur. Está dejando la pelota sobre mitad del terreno. Va moviendo la pelota para Da Silveira. Da Silveira jugó, entregó para Vera. Toca la pelota Vera. Avanza para Trinidense. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Para los más pequeños, este 26 y 27 de julio regala diversión, 20% de descuento en los juguetes y con cualquier medio de pago. Supermercados Stock, lo bueno para vos. El centro para Román. Paró con el pecho, se mete Román. La marca
del defensor Jiménez. A ver, fue Robert Rojas. Se le va la pelota y es tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina pertenece a Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada olor en Quitadores de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cibellelo 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Quién le pega a Germán? Luis de la Cruz. Le va a pegar de la Cruz a la pelota. Pampataron otro Trinidense, pelota en el aire. El rechazo, pelota a la derecha, juega, corre. Insiste sobre esa zona del campo de juego. Gana Huguito. La pelota para Huguito. Fernández paró, levantó la cabeza. Juega mucho más suelto aquí en Libertad. Tiene otro tipo de fútbol en Libertad. La pelota en zona derecha. Está dejando para Iván Ramírez. Iván con la pelota va el capitán de equipo. Tiene Iván, movió, se equivocó, marca Román. Pelota a la derecha. Saque de costado para la visita. TV Toque 85 pulgadas, 20% off. Grande como tu aliento. Fortin, etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el Acaricia 2 litros y fruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Libertad gana por 1-0. A todo ponele Bistón y líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 018-319-720. Bistón y tecnología en lubricación. Fácil, marca, máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. Hay cambio, Germán. Sí, entra con la 13 Juan Salcedo en Trinidense. Deja el campo de juego Luis de la Cruz. Y también con la 9 entra Oscar Chiquito Jiménez. Se va Néstor Camacho. Son el segundo y tercer cambios de José Arrúa en el local. Se decidió rápido por los cambios porque se percató que no estaba funcionando el medio para arriba el equipo de Trinidense, que va a necesitar uno de rasgo de Chiquito. Tuvo sus chances, tuvo sus posibilidades Camacho, pero no tuvo su mejor tarde. Hoy uno de los líderes en este equipo de Trinidense y una de ellas, después del gol de Libertad, tuvo una chance clara, mano a mano con el arquero, que terminó desperdiciando Camacho. Sí, señor. A ver, estamos llegando al minuto 9, cerca de los 10. Gana la visita 1-0. Informa personal, elegida conexión total personal Flow. Enzo Jiménez y Agustín Sandes, titulares en Rosario Central, que está empatando 0-0 ante San Martín de San Juan. Tiro libre, punta derecha, tiro libre, punta derecha para Trinidense. En Concasa empieza tu historia como soporte duradera, que ladrillos te cobramos cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Hace tu test drive en una Ascensión KGM y participas automáticamente para ganar un Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. ¿Quién le pega, Germán, a la pelota? ¿Quién es? Viera. Muy bien, le va a pegar bien al tiro libre. Vamos a ver qué pasa, qué sucede con Trinidense. El árbitro se aproxima. El árbitro Derris López, indicaciones. Ahí justamente algo le indica a Jiménez y también está Chiquito. Bueno, Chiquepa pide una falta, Chiquito, como que nos toca a Jiménez. Ya estaremos marcando el tiempo con Darío. A ver, Viera, le pegó, pelota en el aire. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros. Indica Diego y vamos. Libertad gana 1-0. Y su seguro Chaco. Bueno, Chiquito Jiménez hoy cumple 150 partidos. Fue homenajeado en lo previo a este partido, Germán Tingler. Así es, por esa razón la dirigencia del Sportivo Trinidense le entregó una camiseta alusiva a la cantidad de partidos que llega a jugar con la camiseta de Trinidense, es decir, el número 50 y con el encuadrado correspondiente para el recuerdo. Entonces, Oscar Jiménez, 150 partidos, mismo caso del que jugó o ingresó como titular en este encuentro Alex Álvarez, solo que en su caso fueron 200 los partidos a los que llega. Es por eso que la camiseta encuadrada llevó ese número también en el marco del homenaje. Muy bien, la pelota para el fondo, sale Jaquet con esa pelota juega Sorquero, le va a pegar Morínigo, lentamente está con ese balón, levanta el brazo derecho, ahora con pierna derecha manda la pelota a mitad del terreno, hay golpe de cabeza muy forzado, el cabezazo de Salcedo, pelota al fondo, sí te escucho. Buenas tardes, Diego. El saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Estamos aquí en Itagua para lo que será el partido entre Recoleta y Cerro Porteño. Arranca a las 18:30. Arbitraje de David Ojeda. En las líneas Julio Grande, Carmelo Candia. El cuarto árbitro Alipio Colmán. En el VAR estará José Méndez y Abar Milcia de Saldívar. En un ratito ya tendremos las planillas con los equipos plenamente confirmados. Va comenzando a ingresar el público en este momento. Mayoría de Cerro Porteño, lógicamente, como era de prever aquí en la ciudad del Ñandutí. Al mediodía nos decía Luis Vidal 1.300 entradas vendidas, eso creció un poquito más, no se va a llenar el estadio, pero seguramente tendremos un muy buen marco para esta visita de Cerro Porteño a Recoleta en la ciudad de Itagua, Diego.
Correcto, Víctor, estaremos atentos a las configuraciones con Arturo, con Ricardo, con vos entonces para el juego Recoleta, cerró aquí, tiro de esquina para Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega la pelota, Germán? ¿Quién es? ¿Recalde? Exacto, le va a pegar de derecha desde la esquina izquierda el número 19. Muy bien, Recalde le va a pegar a esa pelota, tiro de esquina. Indicaciones del arquero Dufour, que hasta ahora está respondiendo muy bien, salvo en el gol. Pelota en el aire, el rechazo, golpe de cabeza de Benítez. Le queda Román, el Cuca Román, revienta la pelota por arriba, tiene Jiménez. Jiménez juega zona derecha, avanza para Iván Ramírez, jugó sobre la izquierda, toca la pelota al Guma. Catedral Weekend hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago de libre 627 7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, sales difíciles, empezar a vender con Mango. Descárgala. Golpe de cabeza, marca Melgarejo. La pelota le queda a Recalde, se equivoca. Recalde saca de costado en defensa. Pertenece a Trinidense. Vacaciones, chicos, en la casa. En Credit Solución te damos el impulso que necesitas. Ve tu crédito y participa del sorteo de varios premios. info@creditsolucion.py. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Mañana prosigue la fecha con Ameliano ante Olimpia. 15:30 en la Fortaleza. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas preparadas y a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. Selby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Selby Power, sentí la diferencia. Otro juego para mañana de fondo Tembetarí Guaraní, 18 horas. Anote que fuera de ASU 2025 compra tus entradas en tuti.com.py. 41 países, 15 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción. Remate, espérame Darío, remate de Salcedo. Salcedo voló el arquero Jorge. Espectacular lo de Mourinho, estaba al caer el gol de Trinidense. Arrancó mejor Libertad de segundo tiempo, pero en la primera importante que tuvo Trinidense le vino bien el ingreso chiquito para tener más peso ya en ataque. Esta muy buena chance también el propio Salcedo, que ingresó zurdazo. Termina tapando Mourinho, lo que parecía ser el empate para Trinidense cuando se vendrán variantes de la Libertad. Sí, Darío. Camiones Pica JMC robusto para crear más y mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomera Automotores JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.tu.py. A ver, estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Germán. Van a ingresar con la 28 Marcelo Fernández y también con la 22 Hugo Martínez. Serán los dos primeros cambios del profe Sergio Aquino en el Guma. Van a salir de la cancha Jorge Recalde y también el goleador de la tarde. Hasta aquí hablamos de Hugo Fernández. No obstante, todavía se paraliza el cambio porque está siendo atendido en cancha el capitán de Libertad, Iván Ramírez. Se estaba tomando recién de una de las piernas. Esto verificó el árbitro, le autorizó el ingreso a los médicos y ya sale a bordo de la camilla incluso el capitán de Libertad. Veremos si continúa. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad y litros indica Diego Iván. Libertad gana el partido por 1-0. Eso seguro Chaco. Ya estaremos con los cambios, tiro de esquina, el árbitro Besa autoriza primero los cambios, el tiro de esquina. Lo cierto que le pegará esa pelota. ¿Quiénes? Repetimos, en el hombre de Trinidense, Germán. Viera. Muy bien, le va a pegar Viera. El árbitro observa, mira, se va a ejecutar el tiro de esquina. Y después se viene... Epa, cuidado. Hay tarjeta, ¿para quién? Chiquitos, uno y el otro. Miguel Jaquet, lo que pasa, Diego, es que desde hace dos pelotas paradas se están tomando los dos ahí en la marca, se vienen braceando, lanzándose pequeños golpes, es por eso que el árbitro ya se hartó y le exhibe la tarjeta amarilla a ambos jugadores. Muy bien, correcto, ahora sí, vamos a ver, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Vamos a los cambios, Germán. En total van a ser 3 entonces los cambios de Aquino en Libertad. Ingresan con la 22 Hugo Martínez, con la 28 Marcelo Fernández y con la casaca 15 Ángel Lucena. Se van de la cancha Hugo Fernández, el goleador de la tarde, Jorge Recalde y también Iván Ramírez, lesionado. Muy bien, pelota al tiro de esquina. Viera le va a pegar esa pelota para Sportivo Trinidense. Vamos a ver si empata el partido. Estamos llegando al minuto 16:30 en la etapa final de este juego. Pelota en el aire, el cabezazo. Remata el arco, le pegó Vera arriba al techo, Jorge. Muy arriba allí el tiro de Vera, pero está aproximando peligro el equipo de Trinidense. Ya hay cierto cansancio también de algunos jugadores de Libertad. El anterior el cambio allí por la lesión de Ramírez. Vamos a ver cómo se comporta un poco ahora ofensivamente el equipo de Libertad, que tendrá a uno que es bastante rápido, Fernández, del medio para arriba.
más para la marca, tanto Martínez como también el propio Lucena, si bien Martínez pisa permanentemente el área del lado de Libertad. Señoras y señores, tiro de portería para el Guma. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que oloran Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Subellana 1751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. A las 18:30 con Arturo, Ricardo, Víctor y los compañeros para Recoleta. Diego. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Fortín, etiqueta negra, la cancha con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros de fruta, tu cubo favorito. Yavira Caricia. La pelota al fondo, sale Triqui. Sí, te escucho, Víctor. Cuando quieras, Diego, confirmados los equipos de Recoleta y Cerro Porteño. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Adelante, Víctor. Recoleta en el arco, 1 Gonzalo Falcón, la defensa 2 Facundo Echeguren, 3 Luis Cardoso, 27 Julio Domínguez, 18 Sebastián Vargas. En mitad de cancha, 17 Wilfrido Báez, camiseta 6 José Espínola, 5 Lucas Romero, 10 Alejandro Silva, capitán de equipo, y 33 Aldo González, único delantero, 11 Lucas González, los elegidos por Jorge González. Por su parte, Cerro Porteño, 1 Alexis Martinarias, 2 Fabricio Domínguez, 23 Gustavo Velázquez, camiseta número 22 Matías Pérez, 15 Blas Riveros. En el medio, 11 Juan Iturbe, con el número 26 Robert Pirida Mota, 30 Gastón Jiménez, 10 Cecilio Domínguez, 21 Sergio Araujo, 27 Jonathan Torres, los iniciales de Diego Martínez. Muy bien, correcto, gracias Víctor. La pelota sobre la izquierda tiene Belgarejo. Falta, no dijo el árbitro, marca en esa zona Iván Franco. Está dejando la derecha, se mete en esa zona. Viene bajando Huguito Martínez, gana para Libertad. La pelota de Huguito. A ver, pierde ahora, marca Salcedo, juega pelota al fondo para Da Silveira. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo y calidad papasa. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactolanda es Top of Mind por 11 años consecutivos. Aquí falta el piso, Álvarez, tiro libre, pertenece a Trinidad. Hoy a las 20 el Manchester United juega su amistoso ante el West Ham en Nueva York. Se espera que Diego León vuelva a tener minutos con el equipo de Amorim. La pelota en la izquierda, va saliendo Da Silveira. Da Silveira tiene, fíjate un poquito los datos de Daniel Rivas, que fue al fútbol de Portugal, dicho sea de paso. Pelota suavecita, balón por el fondo, sale en esa zona el arquero Mourinho. A los afiliados se encuentra acreditado el anticipo de rendimientos del año 2025. Consulta tu extracto de aportes en cualquiera de los locales de la Caja Mutual. Ven y divertirte el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de miles de slots. Estamos en slotdelsolonline.com. La pelota al fondo, le pega Mourinho. Calidad, lo que estás buscando, todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Suplimales te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. La pelota para Aguilar, Aguilar tiene, juega, dejó, le va a pegar Sanabria, le pegó Lucas, la marca en ese rebote, vuelve buscando Román, pelota al fondo, sale Viera. Energy Gas llega hasta tu casa, no más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas, para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2, comunicador 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio que le da litro exacto. Villa Diego Iván. Libertad sigue al frente, gana por 1-0 ante Trinidense. Eso seguro Chaco. A las 18:30 para Recoleta Cerro. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Billete 1 y 2, comunicado al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, la mejor en porcelanato, cerámicas, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La pelota a la izquierda, no podía en esa zona. Lucas Sanabria vuelve a ganar, se manda arriba Lucas, levantó, tiró pelotazo para Marcelo Fernández, viene buscando a Fernández, está dejando más arriba para Aguilar, corrió, vuelve a ganar, insiste, levanta la pelota, larga la otra zona, viene bajando Huguito Martínez, toca para Libertad esa pelota. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor, visítanos en laplata.com. Cabezazo de Iván, gol. De Libertad, Iván Franco de cabeza, el centro a la derecha de Huguito Martínez. Huguito Martínez manda el centro y la pelota le queda. Podría ser un centro perfecto como con la mano, porque fue así. Le da como con la mano y de cabeza Iván Franco pone el segundo y puede ser el gol tranquilizador y puede ser el gol que tranquiliza a Libertad. ¿Sabe cómo está la cosa? Luego de 4 partidos, Libertad logra un triunfo. ¿Sabe
cómo está la cosa. Libertad le gana al Trinidense por 2-0. Monumental. Había desaprovechado mucho del primer tiempo. 3 claras Trinidense para empatar. 1 en este segundo tiempo. Pero de los dos, el que ingresó mejor en el segundo tiempo era Libertad. Y ahora con los cambios también termina ganando allí en el medio campo. De la recuperación, desde el juego. En esta muy bien Martínez, que ganó sobre el sector derecho, había ingresado en este segundo tiempo. Iván Franco se posicionó en una especie de 9, en medio de los centrales. Allí entre Vera, Da Silveira, solito apareció Iván Franco. Cabezazo abajo al poste derecho. El segundo de Libertad aquí en Trinidad. Momento del gol. 21 minutos, segunda etapa. Libertad gana por 2-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, terminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Si necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. Tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Germán? Gustavo Viera se adueñó de las pelotas paradas desde la salida de De la Cruz. Tiro de gira para Trinidense, le va a pegar Viera esa pelota, vamos a ver si va a descontar o no. Trinidense, Libertad ya pasa a ganar por 2-0. Pelota en el aire, el rechazo, viene bajando esa pelota Viera, juega de vuelta para Trinidense. ¿Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones? Te recomendamos Cordeiro, mayor tecnología, mejor precio, encontrarlos en todas las sucursales de Electropar S.A. Con Comes y para acceder a un crédito con tasa preferencial del 11,9% hasta 96 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. ¿Qué pasó acá, Germán? Falta en ataque de Oscar Chiquito Jiménez contra Miguel Jaquet. Muy bien, ahí te envió un WhatsApp, un mensaje Darío Colmán, si puedes dar lectura, por favor. Pelota para el fondo, sale Morínigo. Unizarse Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareca, Peteita, Guacorón, el Ovía, Villareca, Cabasucio, Alete, Grapeo, Pilar, Unizal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa, con queso y tocaño, con hierbas alaco, picante o tradicional. O pizza, calidad desde su origen. Libertad gana el partido por 2-0. Amarok B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900, cuota $690. Haces tu test drive, todo terreno en 10. Redes @ Volkswagen Paraguay. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Sí, Germán. Entraron con el 29 Tomás Rayer y con la 30 Pedro Zarza. Dejaron el campo de juego Joel Román y también Ronaldo Báez. Repetimos, adentro con la 30 Zarza, también con la 29 Rayer, afuera Joel Román y Ronaldo Báez. Fueron los últimos cambios del profe José Arrúa en el equipo local. Jorge, los cambios. Y necesita del medio para arriba jugadores con el rango de Rayer, del propio Zarza, aquellos chiquititos para generar un poquito de fútbol. Es cierto, la ventaja es de 2 goles, pero tiene tiempo. Tendrá que ir remontando de a poco Trinidense en esa idea, porque es un duro golpe aquí en el regreso, en su caso, su escenario. Primera derrota para el cuadro de Trinidense, como así también es la primera victoria en el torneo a favor de Libertad. La pelota larga para Rayer, se manda arriba Rayer, pone el cuerpo Jiménez, tiro de portería, pertenece a Libertad. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganarlo, cambia todo. Marcamos el tiempo de Río. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio de litros. El Libertad gana 2-0. Hizo seguro Chaco. 18:30 para Recoleta, Cerro con Arturo, Ricardo, Víctor y todos los compañeros. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Bancomer celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio, 25% de ahorro. Con tarjetas crédito Bancomer, restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Bancomer crece desde la raíz. La pelota arriba, golpe de cabeza, no podía. Franco va al puntín. Pelota para Da Silveira, marca el zaguero Trinidense. Pelota a mitad de terreno. Informa personal, elegir a conexión total Personal Flow. Nuestro compatriota Leonardo Rivas ya tuvo minutos con el AFS Vila das Aves de Portugal, que participó de un amistoso ante el Peñafiel. Debutará en la Primera Liga de Portugal el día 9 de agosto ante el Arouca. Excelente, entonces ya tuvo su debut Leonardo Rivas, ex Cerro Porteño, dicho sea de paso. La pelota al medio, viene bajando esa pelota Vera y está dejando para el fondo, juega para Salcedo. Otra vez para Vera, toca la pelota Trinidense del fondo, sí señor. Estamos con datos de recaudación. Estamos con la información. Informa personal, elegir a conexión total Personal Flow. Adelante, Germán. 10.580.000 guaraníes por 566 pagantes. Repetimos, 10.580.000 guaraníes por 566 pagantes. En total hay 836 ingresantes en este encuentro en el barrio Trinidad.
Muy bien, correcto. Tiro de portería para Libertad. Desde Los Viñedos, Lomas en Mendoza, acá Copas un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Si contratas una póliza de automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento y un obsequio. Rumbo CCA de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Mañana prosigue la fecha con Emiliano ante Olimpia en la Fortaleza de Villeta, 15:30. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para acá. Olor en Quitadoles de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Cambotú, parrilla preferida. Partido de fondo para mañana. Tembetarí, Guaraní, Luis Alfonso Gianni, 18 horas. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento Ford. Tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Yavirá Caricia. Vamos a cancha del 12, Víctor Villalba. La expectativa, la afluencia de público. ¿Cómo está todo eso, Víctor? Y va creciendo de a poco el movimiento aquí, Diego. Todavía me parece no llegamos a los 500 asistentes, pero esto va a ir subiendo. Imagino con el correr de los minutos estamos a exactamente una hora del inicio del compromiso. Ya se prepararon los instrumentos de trabajo para el calentamiento dentro del campo de juego. Así que en un ratito saldrán los protagonistas. Insisto, el estadio no se va a llenar, pero yo supongo fácilmente unas 3.000 personas estarán presentes aquí en Itagua para Recoleta Cerro Porteño. Y el control policial, todo en orden, Víctor, en ese aspecto. Sí, todo en orden. En ese sentido ya tuvimos otras experiencias, incluso con mayor operativo policial. Recuerdo un Cerro Luqueño jugando aquí en Itagua. Ahí sí había policías prácticamente en cada sector del predio del 12 de octubre. Hoy está más tranquilo el tema, más ordenado. Ya se nota que la gente se mentalizó eso de venir munido de sus boletas, porque aquí en boletería no se consiguen entradas. Y me parece, insisto, que probablemente que estemos llegando a fin de mes, que Cerro no haya ganado el fin de semana anterior, redujo un poco lo que hubiese sido la presencia de espectadores si estábamos en otro contexto del campeonato y del calendario. Correcto, aquí tiro de esquina para Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota para Huguito Martínez, juega la pelota para Lucena. Lucena deja otra vez, jugó, no llegó Lucas Sanabria, saque de costado para Trinidense. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Bristol, lavarropa, medida 18, cuota 139.000. Secarropa, medida 18, cuota 169.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y en la anterior, para el tiro de esquina, un error allá en el fondo del arquero Dufour. No sacó bien esa pelota después del pase de su propio compañero. Cierto enredo, pero es algunas silbatinas en el fondo. Libertad, hoy, por cómo está el partido en esta parte del segundo tiempo, está más cerca de un tercero que del descuento de Trinidense, que a diferencia de ese primer tiempo, bajó el nivel el equipo de Trinidense en su juego. La pelota larga, no pudo, Chiquito, gana Rayer, marcó Campuzano, la pelota le queda a Salcedo, Salcedo le pegó. Creo que tocó el arquero, le pega Álvarez, juega, dejó para Chiquito, Chiquito se quiere meter de 3, pero deja correr Jiménez y será tiro de portería para Libertad. Hoy por la fecha 11 de la primera C, General Caballero de Campo Grande le ganó por 1-0 a Sport Colonial. En la primera C siguen habiendo 3 líderes, Humaitá, General Caballero de Ceballos Jue y 12 de octubre de Santo Domingo, todos con 20 puntos. Bueno, por ahora el puntero del campeonato es Nacional, no pudo, como información no pudo, Sportivo Luqueño terminó perdiendo frente al 2 de mayo. Aquí tampoco puede Trinidense. Entonces, a la espera de Cerro Porteño con Recoleta, por ahora queda como único puntero nacional. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que le da de litro exacto. Liga Diego Iván. Que Libertad gana 2-0. Y su seguro Chaco. La pelota para Fernández, se mete Marcelo Fernández, la marca de César Benítez, juega César Puntín, pelotón costado, es lateral, finalmente para Trinidense. Invierno y en el Abrazo encontrás todo lo que necesitas, estufa, brazadas, edredones y mucho más. Redes, @el Abrazo Supermayorista, entérate de todas las novedades. Compra con QR, débito Itaú y generas cupones electrónicos para participar de los 50 millones en premios. Compras, ganancias, ahorras con Punto Farma. La próxima fecha nacional visita Luqueño en Itagua, Darío. Sí, señor, asimismo en la próxima fecha nacional le toca visitar al equipo del Sportivo Luqueño. También en cuanto a los equipos que están en este partido, en el caso de Trinidense le toca visitar a General Caballero en Carendí, mientras que Libertad será local de Tembetarí.
Correcto, muy bien. La pelota le era sobre la izquierda. Va buscando esa pelota Marcelo Fernández. Repito, está ganando Libertad. Libertad gana. Se está reencontrando con la victoria el equipo repollero. Deja la pelota Jaquet. Jugó para su arquero Morínigo. Y puso la pelota en media cancha. Embutido Fran, chorizo con queso para parrilleros Matambrito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Francia el sabor de la felicidad y lenta la selección. En Vileta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacte al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Raya levantó el centro. Pelota a la derecha, el rechazo. Viene buscando esa pelota Marcelo Fernández. ¿Quién está en el piso? Trinidense, Germán. Ya se repone el futbolista Vera. Muy bien, pelota para Da Silveira, sale Da Silveira, juega para Trinidense, pelota en zona derecha. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Posgrados, medias becas, el 50% de matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. A las 18:30 con los compañeros en Itagua, Recoleta de local frente a Cerro. Mil Empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mil Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota por el fondo gira Iván Franco. Iván con esa pelota está pegadita a la raya. A ver, ya no alcanzo en esa zona. ¿Qué pasó, Germán? Hay lateral para Trinidense. Quedó reclamando una falta allí el jugador de Libertad. Me refiero a Robert Rojas, pero el árbitro indica saque de costado para Trinidense. Muy bien, saque de costado entonces para Trinidense cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Libertad gana por 2-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Signos en Instagram como Bemay Flores. Se vendrá Roque, una de las variantes del lado de Libertad. Cuando hay otro futbolista que está con molestias físicas, es Lucas Sanabria, Germán. Sí, quien quedó como capitán tras la salida de Iván Ramírez. Bueno, Roque. ¿Y el otro quién es? Es Joaquín Bogarín, su 18, en su caso también volante ofensivo. ¿Qué número tiene Bogarín? Casaca 13. Va a tener su segundo partido en la primera división del fútbol paraguayo. Ya había jugado había disputado contra el Sportivo Luqueño en la primera fecha su primer partido, es decir, su debut oficial con la camiseta de Libertad. Estamos con la información. Informa personal, elegida conexión total personal Flow. Los cambios, Germán. Entra con la 24 Roque Santa Cruz, deja la cancha Lucas Sanabria. A la misma vez entra con la 13 Joaquín Bogarín. Se retira de la cancha el otro goleador de la tarde, Iván Franco. Fueron las últimas modificaciones de Sergio Aquino en el Guma. Muy bien, ¿y estos cambios qué te dicen, Jorge? Y ya un poquito para ir refrescando el medio campo. Y en el caso de Sanabria, ya por la molestia física allí, una situación allí que ya tiene que ver con el calambre, el desgaste. Uno que corrió bastante, hizo mejor las cosas a lo largo del partido a pesar de esas situaciones que desperdició Trinidense. Es momento de refrescar y en el caso de Bogarín también ya ir ganando minutos con el tema del sub. Y Roque ahora ingresando en este segundo tiempo también para tratar de, ¿por qué no?, marcar algún gol en este partido que ya está a favor de Libertad. Cerquita del minuto 35. El bar chequeando y sí confirmado el jingle. Nisei es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pega. Nisei, especialistas en tecnología. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar mortero de elevación Zika Wall y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. La pelota a la izquierda tiene en esa zona. Zarza levantó, tiró. Pelota en el aire chiquito, cabeceó. Golpe de cabeza, cae. Tomás Reyes, no pasó nada. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto. Indica Diego Iván. El Libertad se está reencontrando con el triunfo. Gana 2-0 Trinidense. Hizo seguro Chaco. La pelota sobre la izquierda se mete Marcelo Fernández. Marcelo tiene, juega para Roque. Para la pelota Roque. La marca de Da Silveira. A ver, tiene Roque puso bien. La pelota para Huguito Martínez. Toca en el árbitro. Bueno. No tenía que estar aquí. Esto le gusta a Federico Ríos. Ya veo que el domingo sí o sí va a pasar esta jugada porque los árbitros no tienen que estar allí. Esa parte de la ubicación, justito en medio del movimiento de Libertad en ataque. Allí estaba parado Derlis López. ¿Cómo dice Federico? ¿No le gusta eso? No. La ubicación no se trabaja. Ahora es todo, ¿cómo es? Que siempre dice parte oratoria, charla, pero en campo no se trabaja. Y aquí, en medio de la jugada, se puso el árbitro López. Sí, señor. Pelota en el aire. Pelota para el fondo. Tiene Campuzano, revienta, juega al medio.
En San Justo y los perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en envío y venta 083-309-813 redes San Justo Hierros. Compra cortes edición limitada Albiroca Shorty-Beef y participa por un bicicúter lleno de productos y más. Shorty-Beef, sponsor oficial del Albiroca. Libertad gana 2-0. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Mañana en la Fortaleza de Villeta, Ameliano Olimpia. Apracor es la solución para cambios del clima, la fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracor. Para el Día del Amigo en Electroban tenés 1000 opciones para quedar como un crack, parlantes, auriculares, celulares. Electroban, donde los regalos tienen toda la onda. Hay que ver si está para debutar o no Héctor David Martínez, el refuerzo Olimpia en zona defensiva. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valora en Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellala 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota al fondo, lentamente sale el arquero Moriniego. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento por. Tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con una caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito, Yavirá Caricia. Libertad gana 2-0. Hoy por la Liga de Rusia, el Dinamo de Moscú le ganó por 1-0 al Rostov en el Dinamo de Moscú. Titulares Juan Cáceres y Roberto Fernández. Muy bien, la pelota al fondo, va buscando esa pelota Huguito. Está dejando la pelota para Marcelo, se abre, pica Roque a la izquierda. Está picando Roque, juega. A ver, Aguilar juega para Roque, ¿será el tercero o no? Roque. El Roque Luis Santa Cruz paró la pelota. Viene buscando Roque. Otra vez va su compañero. Deja para Lucena. El centro por arriba, el cabezazo defensivo. Pelota al medio. Tu vehículo es genial, es tu compañero con nada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Del fondo le pega tu fo. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. En Wizard 10 cuotas de 420.000. Llevas tu curso Wizard, clases presenciales online. Infórmate al 092-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. ¿Te parece si damos a confirmar o reiterar más que nada? Reiterar las configuraciones de Recoleta y Cerro, Víctor. Recoleta en el arco, 1 Gonzalo Falcón, 2 Facundo Echeguren, 3 Luis Cardoso, 27 Julio Domínguez, 18 Sebastián Vargas, 17 Wilfrido Báez, 6 José Espínola, 5 Lucas Romero, 10 Alejandro Silva, capitán de equipo, 33 Aldo González y único delantero 11 Lucas González. Los elegidos por Jorge González. Cerro Porteño, 1 Alexis Martín Arias, 2 Fabricio Domínguez, 23 Gustavo Velázquez, 22 Matías Pérez, 15 Blas Riveros, 11 Juan Iturbe, 26 Robert Piridamota, 30 Gastón Jiménez, 10 Cecilio Domínguez. En ataque 21 Sergio Araujo y 27 Jonathan Torres, el cuadro dirigido por Diego Martínez. Correcto, Víctor, pelota en todo el área, va buscando esa pelota, Zarza dejó, Salcedo le pegó, vino rebote, el balón a la derecha, está corriendo, gana Benítez, César el puntín, pelota en costado y será tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Trinidense. Para los más peques, este 26 y 27 de julio regalar diversión, 20% de descuento en los juguetes y con cualquier medio de pago. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Lo mejor para tu moto, autocamioneta, tractor, Bistoni, punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Cerquita del minuto 40, es un tiro de esquina. El árbitro va a autorizar, el árbitro de este partido, Derris López. Pelota en el aire, el puntín de Marcelo Fernández, pelota dentro del área. Arriba el cabezazo, no pudo Chiquito, vuelve a ganar Chiquito. Va al puntín, pelota, rebote, le queda a Lucena, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros, ya Diego Iván. Libertad le gana a Trinidense 2-0. Y su seguro Chaco. ¿Está sentido Lucena, Germán? Sí, Lucena, luego de lo que era el inicio de una salida de Libertad, después de lo que había sido a su vez el córner a favor de Trinidense, será entonces tiro libre en zona defensiva para el visitante. Muy bien, tiro libre para el Gumarelo. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil por de los paraguayos. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera. Acá ladrillos te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Le pegó esa pelota, Morinigo, pelota largo al fondo, va buscando Roque. Primero llega en esa zona, va al despeje del zaguero Vera. El rebote le queda a Roque. El Roque con ese balón juega. El balón sobre la izquierda, toca la pelota al Gumarelo. Hace tu test drive en una Sanción Cajeme y participas automáticamente para ganar una
Deportivo Licero Kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Catedral Weekend hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con esta victoria suma 4 puntos Libertad, Darío. Asimismo queda con 4 puntos el equipo Gumarelo, igualando a Guaraní y a Olimpia, quedando a 6 puntos del único líder que es Nacional. Muy bien, la pelota al área arriba, golpe de cabeza, pelota en el medio, juega Roque para Aguilar, toca, Libertad y va al ataque. A ver, Marcelo, tercero no, Fernández, salió Dufour, Aguilar, el rebote, remata al arco, gol, Bogarín, gol. Libertad del juvenil, el Bogarín, la pelota al poste derecho de Dufour, que contra de Libertad, todo arranca con Marcelo Fernández, el toque final del juvenil, creo que llega a su primer gol en primera división, con la camiseta repollera, el juvenil Bogarín, besa el escudo, creo que escapan algunas lágrimas, sí me dice Jorge Sosa, lagrimea el juvenil, lagrimea Bogarín, anotando para Libertad, y qué victoria está logrando Libertad, ¿sabe cómo está la cosa? Libertad 3, Trinidense 0. Monumental. Se anula el gol, Jorge. Se anula el gol. Estaba primero pidiendo una falta de el arquero, después un offside y al final el offside. Entiendo que eso termina sucediendo allí cuando estaba festejando todo en el Brasil. Lagrimeaba, se emocionaba el chico hasta que levanta los brazos del árbitro y dice no, estaba todo anulado. Bueno, qué pena por el chico. Sí, bueno, todo Libertad fue a festejar con él porque era el chico, justo le abrazaron, se emocionaba, lloraba. Ustedes tienen ahí monitor, offside sancionaron, ¿verdad? No falta. Porque el arquero también pidió falta, creo que offside. Por lo menos ese es el gesto. Pasa que aquí la cabina es muy chica y a veces los costados ya no logramos observar, se nos perdió el asistente. Germán fue offside, ¿verdad? Entiendo que es sí, eso. Offside. Me parece que lo que cobró, ¿sabes qué fue, Jorge? Que solamente un jugador de Trinidense estaba por detrás de la línea de la pelota, no dos. Ah, correcto. Como fue todo muy rápido, no me percaté ese detalle. No menor. Eso le salvó a Dufour, porque Dufour, mano de manteca en la anterior. Venía a hacer buenos partidos, pero ahí metió otra vez algunas dudas el arquero Dufour. Muy bien, pelota al fondo. Bueno, entonces Libertad sigue 2-0 a favor de Trinidense. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, sales difíciles, empieza a vender con Mango. Descarga la app. Vacaciones chicos en casa en Credit Solución. Te damos el impulso que necesitas, pedir tu crédito y participar. Sorteo de varios premios. info@creditsolucion.py. La pelota del fondo le pega a Morenino. Cocido con La Pradera en su presentación. Salchicha fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinar, prepararse y disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. Libertad gana 2-0. Selby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Selby Power, sentí la diferencia. Imperdible ceremonia de inauguración a su 2025 con Tiago PZK. En vivo, sábado 9 de agosto. Estadio Bueno Defensores del Chaco. Conseguí tus entradas en tuti.com.py. Tiro libre para Libertad. Le pega esa pelota a Lucena. Hoy por la fecha número 17 de la Primera B, el 3 de febrero de Ricardo Brugada como visitante le ganó por 1-0 a Presidente Hayes. Lucena quedó como capitán, Germán. Sí, es el tercer capitán que tiene Libertad en este partido. Había comenzado con Iván Ramírez, después fue cambiado, luego Lucas Sanabria también fue cambiado y queda Lucena. ¿Vos sabés que pensé que el brazalete se le iban a dar a Roque? Sin embargo, se lo dieron a Lucena. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros. Indica Diego Iván. En Libertad gana 2-0. Y su seguro Chaco. Monumental. ¿Cuántos adicionó, Germán? 4 minutos más. Diego, se juega hasta el minuto 49 este segundo tiempo. Muy bien, después estamos con Arturo, con Ricardo, Víctor Villalba, desde Itagua para Recoleta Cerro. Camiones Pica JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores, Red JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrano.tu.py. Tiro libre para Trinidense. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la cetomocracia, hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Disfrutar Lactoland, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. Sí. Y precisamente quien mencionábamos recién, Ángel Lucena, vio la tarjeta amarilla, el segundo en Libertad, falta contra Viera.
Bueno, muy bien, la pelota de Fernández para Libertad. Va al piso, falta tiro libre para la visita. A los afiliados en contra acreditado el anticipo de rendimientos del año 2025 con su dato extracto de aportes en cualquiera de los locales de la Caja Mutual. Vení a divertirte en Casinos Lot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Hoy por la mañana Santanica Pietà terminó 1-1, Resistencia Encarnación terminó 2-2. Calidad, lo que estás buscando, todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Suplimales te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tú compras de 200.000, generan un cupón y ya participadas. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Hay un hombre caído trinidense. ¿De quién se trata, Germán? Sí, te voy a confirmar porque justo está boca para arriba el jugador de Trinidense, pero sí ya autorizó el árbitro que ingresen los médicos a atenderlo. Está atendido justo en la cabecera del área chica de Rodrigo Morillo. Es Oscar Chiquito Jiménez. Ahora ya se va sentando, se va recuperando de a poco. El delantero ingresado en este segundo tiempo es el lesionado. Bueno, Jorge, termina el partido. Sí, me quedo aquí porque recibí una noticia y estoy escribiendo con este presidente, pero no me responde. Y me extraña porque mañana juega este equipo de primera, que supuestamente tendría cambio de técnico un equipo. Porque dejó un equipo donde estaba jugando en el ascenso, se despidió y al despedirse de este equipo dijo que iba para un equipo de primera. Y nada, voy a esperar el mensaje. Estoy esperando porque no... Se despidió de este equipo de ascenso y en principio para un equipo de primera que juega mañana. Pero ahí estoy escribiendo. Ojalá que responda el presidente. Le pasamos al comandante también el dato a ver si él le responde a este presidente y si es real este cambio de entrenador. Pero es un equipo que está complicado en la tabla. Ahí creo que ya digo todo, está complicado en la tabla de este equipo. Bueno, muy bien, al piso, bien, a tiro libre para Trinidense. Calidad, lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Suplimales te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tú compras de 200.000, generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Le pegó esa pelota a Dufour, pelota al medio. Energy Gas, llega hasta tu casa, no hay de más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Blite 1 y 2, comunicado al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. De a poquito va terminando el partido aquí en Santísima Trinidad. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py. ¿Qué tal la afluencia de público en Itagua? ¿Mejoró algo, Víctor? Sí, Diego, mejoró bastante la afluencia en este momento con respecto al primer reporte que dábamos. Igual está lejos de lo que uno pretende para esta clase de partidos de Cerro Porteño, más con el atractivo que representa su visita a Itagua. Así que vamos a ver finalmente cuántas personas ingresan. Calentamiento dentro del campo de ambos equipos. En este momento Recoleta hacia la portería que da al sector norte, Cerro Porteño hacia la portería que da hacia la ruta. Correcto, gracias Víctor. Señoras y señores, terminó el partido aquí en el Martín Torres. Libertad, la visita le ganó Libertad. Libertad le ganó a Trinidense 2-0 aquí en el Martín Torres. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Jorge Sosa, con Germán en una presentación de... Quitadol para acá, Loren, Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Adelante, Germán. Gracias, Diego. Está acá Ernesto Caballero, volante de Libertad, que observó el partido en el sector preferencial. Ernesto, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, por fin se dio una victoria después de tanto, la primera en el clausura. Sí, así como decir, por fin, porque creo que dentro de todo veníamos haciendo bien las cosas, ¿verdad? No se nos quería dar los goles y en este partido creo que hicimos todo lo necesario para ganar y empezar a agarrar nuevamente confianza. ¿Qué tal lo viste, por ejemplo, a Hugo Fernández? Por su rendimiento en los partidos anteriores, se lo nota que se compenetró muy rápido con ustedes, así como grupo, como plantel de Libertad. No, de hecho, desde el primer entrenamiento yo lo veo muy bien. Para mí es un grandísimo jugador, lo conozco desde hace tiempo y se nota la calidad que tiene y de a poco está marcando diferencia y nos va a ser una gran ayuda durante todo el semestre. Según tu consideración, hoy la diferencia con los anteriores partidos fue que se marcó
venían haciendo su trabajo y la diferencia fue que hoy sí marcaron goles. No, marcamos los goles y hicimos de repente las cosas más simples, ¿verdad? Nosotros sabemos de que podemos jugar también de esa manera, ¿verdad? Solo que de repente no es lo que estamos acostumbrados. Nos gusta siempre mantener la posesión del balón y muchas veces no se puede. Entonces hoy hicimos para agarrar confianza nuevamente las cosas más simples, más prácticas y creo que por eso quitamos el triunfo. Se invirtieron los roles, digamos, porque por lo general Libertad se impone por sobre el Trinidense en la posesión de la pelota, mirando los antecedentes entre ambos. Hoy se invirtieron los roles para asegurarles. Sí, claro que sí, es que de repente en este momento ya impone un triunfo para no quedar tan lejos de lo que están arriba, ¿verdad? Eso de repente buscamos ganar antes que de repente jugar muy bien. Agarramos confianza, pero por momentos se dio un buen fútbol y lo más importante, ¿verdad?, que llegamos a los goles. En tu caso, Ernesto, vos seguís lesionado, pero estás volviendo a entrenar, no con normalidad, pero al menos ya estás teniendo movimiento de nuevo dentro de cancha. ¿Vos calculás, tenés alguna estimación de parte de los médicos para cuándo podrías estar nuevamente a disposición del técnico? Sí, yo sigo entrenando de forma diferenciada, ya estoy entrando en campo, pero aparte, ¿verdad? No es una lesión fácil de superar, pero sí, estoy de a poco agarrando nuevamente fuerza, estabilidad, que es lo que perdí, y seguro que, no sé, 15 días más o menos yo calculo que estaría trabajando normalmente con mis compañeros. Gracias, Ernesto. Dale. Las palabras de Ernesto Caballero, jugador de Libertad, que recordemos está lesionado, por eso no está a disposición del técnico, quien observó el partido aquí en el sector preferencial del Estadio Martín Torres, Jorge. Y hoy cambió la cara allí con los aplausos, totalmente diferente. Estaba esperando esto el hincha de Libertad. La primera victoria y situación opuesta. Primera derrota también del lado de Trinidense. Situación opuesta. Me da unos segundos porque justo me están pasando un audio con el tema del entrenador. Aquí en privado. Quiero escuchar este audio y después voy a proseguir aquí. Si Jorge. te parece. Sí, señor. Bueno, Luis Escobar es el nuevo técnico. Ah, confirmado. Ahí te entonces, mandé por WhatsApp. Ah, correcto. Porque me enviaron un video donde le hacen una nota a Daniel Campos, un medio de Itá. ¿Sí sabes ¿Podemos pasar, cómo señor, es? al aire? Sí. Ahí te envié yo. Ah, correcto. Léena por lo que dice, vos mismo. Ah, sí, porque estaba abriendo el mensaje ¿Qué del dice? colega de Itá que... A partir de sí. la próxima fecha. Ah, correcto, sí, porque Buena. ahora estaba dirigiendo Olimpia de Itá. Tenés Y nuevo se despidió de Luis Fernando. Escobar, le pongo. Y él responde, a partir de la próxima fecha. Ok, gracias. Mañana dirige Cristian. ¿Sí? Estupendo, ahí está. Ahí se Ya entiende. acá Sí, va y ahora a Daniel estar en Campos... Twitter, Darío. Sí, Daniel Campos fue ahora a ver el partido de Olimpia de Itá, habló con Escobar y se despidió Luis Escobar de Olimpia de Itá. Estaba allí últimamente Luis Entonces Fernando Luis Escobar. Escobar se despidió, asumirán el partido, no esta, la fecha ¿cuándo es? Y ya la quinta, la siguiente. La quinta fecha ante Libertad. Ahí está, ya va a dirigir el Norte de Libertad. ¿Está bien, Jorge? Sí, señor, está bien, está Bueno, bien. gracias. Ahí A está. vos. Gracias, señor. Gracias, allí. Lo último, con esta modificación también va a completar ahora Díaz en Tempetaré mañana, pero Luis Fernando Escobar es el nuevo técnico para lo que se vendrá del lado de Tempetaré. Gracias también allí al tocayo, allí desde Itá que me pasaba el dato, despidiéndose en esta jornada Luis Fernando Escobar. Aquí rostro de felicidad del lado de los gumarelos, situación opuesta del lado de Trinidense, principalmente en el primer tiempo. Tuvo tres chances claras para igualar al Trinidense, esa de Camacho hermano a mano un poco después del gol de Libertad. Voy a insistir porque esa de Camacho es increíble. Como también está la de Ronaldo Báez debajo del arco, termina salvando muy bien Jiménez. Y luego una de Benítez. Hoy no estuvo en su tarde Camacho. Hoy no se le abrió definitivamente el arco a Trinidense. Y el segundo tiempo sí, bajó ya un punto la intensidad de juego de Trinidense y fue creciendo Libertad. Allí sí, como que maduró más el resultado que en el primer tiempo anotó Fernández en ese error en la salida entre Vera, Benítez. Se enredaron estos en el fondo y logró aprovechar muy bien Hugo Fernández la jugada. Y en el segundo tiempo un buen ingreso de Hugo Martínez. Él hace el centro, él recupera la pelota allí para que Iván Franco anote el segundo. Incluso estuvo cerca del tercero, solo que fue Osay. Se emocionó, inclusive el chico Guarín iba a hacer su primer gol allí en primera, hasta que después por el offside correspondiente se terminó anulando. Pero hoy sí una mejoría de Libertad, inclusive en el fondo me gustó Robert Rojas, desde las fuerzas, desde el orden. Él comandó la defensa, algunos momentos donde cierto se vio sobreposado, pero también el rival juega
lo tuvo Trinidense, que venía jugando bien en los primeros partidos, pero hoy no se encontró con la mejor tarde del equipo de Trinidense y termina quedándose con estos puntos. Libertad, que a partir de aquí uno dice victoria y se mete en la pelea así. Vamos a seguir viendo, queda mucho en el campeonato y ver qué pasan con los otros equipos que están en la zona de arriba. Este es un partido clave para meterse en torneo nuevamente Libertad, y lo logró con este triunfo aquí en Trinidad, principalmente con los últimos números de Libertad jugando ante Trinidense, algo que no se veía presentando últimamente de forma positiva a favor del equipo de Libertad. Nosotros vamos despidiendo nuestro trabajo, igual hay canal abierto en la zona baja para las conferencias con Germán Tiller. ¿Algo más, Germán, para despedir por lo menos el momento de tu trabajo? Igual que tenés canal abierto, las caras, los rostros del lado trinidense, que nos puedes comentar. Sí, la verdad que es puro rostro serio, rostro de sazón. No era lo que vino el público de Trinidense a ver. Venía a buscar nuevamente subir a la cima del campeonato. Apenas sonó el silbatazo final, ya partieron la gran mayoría, los que componían la gran mayoría de los hinchas de Trinidense asentados aquí en el sector preferencial. Lo contrario fue por el lado de Libertad. Bien, ya pintabas el panorama cuando finalizábamos la entrevista con Ernesto Caballero. Por primera vez en mucho tiempo, me imagino, sabe que pongo como parámetro cuando había sido campeón, por primera vez desde ese tiempo que el plantel de Libertad se retira con aplausos, con vitoreos, con gritos, con alientos, con mucha alegría se fue el público de Libertad aquí del barrio Trinidad, habiendo conseguido su primera victoria en el torneo clausura. Germán, después estamos con la conferencia. Sí, Germán. Perfecto, vamos ahora para sala de prensa. Así mismo, ¿cómo anda Víctor? ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Aquí en Itagua, donde observamos, están haciendo la última parte del calentamiento los jugadores. Nosotros aquí en el acceso a la zona de preferencias, viendo cómo entra el público. Yo esperaba particularmente algo más. Conste que ya, entre comillas, fue una especie de advertencia hoy la charla con Luis Vidal, donde nos decía llegaron a 80 millones de recaudación, 1.300 boletas vendidas. Probablemente estaba por debajo de lo esperado, y aquí máximo hay 1.500 personas, y uno lo que ve de afuera o tiene reportes es que hay gente formando fila que va a entrar, pero me parece que en media hora no van a entrar más de 500 probablemente, así que estaríamos entre 2.000, un poquito más de aficionados, lo que considero es una concurrencia particularmente por debajo de lo que uno aguardaba para esta visita de Cerro Porteño a la ciudad de Itagua. Cuando quieras, Arturo, podemos repasar equipos plenamente confirmados de Recoleta y Cerro. Estamos con información. Informa Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Víctor Villalba. Recoleta en el arco, camiseta 1, Gonzalo Falcón. La zona defensiva, 2, Facundo Echeguren. Camiseta número 3, Luis Cardoso. Con el número 27, Julio Domínguez. Y 18, Sebastián Vargas. En mitad de cancha, 5 mediocampistas, 17, Wilfrido Báez. 6 para José Espínola. Camiseta 5, Lucas Romero. 10, Alejandro Silva, capitán de equipo, y 33, Aldo González. El único delantero, número 11, Lucas González. La formación dirigida por Jorge González. Los suplentes, Oscar Toledo, Fernando Galeano, Hugo Sandoval, Blas Medina, Carlos Vera, Claudio Garay, Juan Núñez, Ulises Coronel, Hernán Pérez, Matías López, Brian Ferreira y Álvaro Cabrera. A continuación, equipo titular de Cerro Porteño. En portería, 1, Alexis Martín Arias. La zona defensiva, 2, Fabricio Domínguez. Camiseta 23 y capitán de equipo Gustavo Velázquez. 22, Matías Pérez. Y 15, Blas Riveros. En mitad de cancha, 11, Juan Iturbe. 26, Robert Piriz da Mota. 30, Gastón Jiménez. Y por izquierda, con el número 10, Cecilio Domínguez. Los dos de punta, 21, Sergio Araujo. Y 27, Jonathan Torres. La formación titular de Diego Martínez. Van a la banca el día de hoy Roberto Fernández, Federico Carrizo, Luis Amarilla, Lucas Quintana, Fabricio Peralta, Gabriel Aguayo, Wilder Viera, Alexis Fariña, Ignacio Aliceda, Rodrigo Gómez, Carlos Zárate y Darío Espínola. Arturo. Muy bien, después volvemos a Germán. ¿Cómo te va, Ricardo, para el partido en la tarde de hoy? Donde decía, y decía toda la razón, Víctor, no hay mucho público en el estadio. Buenas tardes, Arturo, saluda a los compañeros en la audiencia. Sí, lastimosamente, cuando uno pensaba que podía llenar la gente de Cerro Porteño la cancha del 12 de octubre de Itagua,
Hoy cuando hablábamos con Luis Vidal cerca de las 14 nos decía o nos adelantaba el panorama que íbamos a tener el día de hoy, que no se vendieron las entradas como ellos pensaban, inclusive hablaban de las promociones que estaban ofreciendo, los penales, sorteos de camisetas, hasta inclusive premios en efectivo, decía el presidente de Recoleta, pero me parece que acá hay dos cosas. Primero, que Cerro últimamente lleva mucha gente en su cancha y no tanto jugando de visita. Y segundo, que después del empate contra el Sportivo Luqueño, donde salieron enojados, los hinchas de Cerro hoy le hacen, entre comillas, el vacío al equipo, algo que se está haciendo muy común para la gente de Cerro Porteño. Muy bien, Víctor. Gracias, Arturo. Aquí en la entrada al sector de preferencias vamos a acercarnos a algunos hinchas que están llegando aquí a la ciudad de Itagua, aficionados de Cerro Porteño. ¿Qué tal? ¿Te puedo molestar un segundo para Fútbol a lo Grande? No, otro día, dice. Vamos a acercarnos a otro hincha. Un segundo para Fútbol a lo Grande, ¿cómo estás? La próxima. La próxima. No vinieron hoy con mucha onda los hinchas de Cerro Porteño. Dejamos para otro momento el tema de los aficionados. Justo me pongo a hablar con los hinchas y los dos primeros me rechazan, así que nos movemos en un rato. ¿Y tu fotografía con el Canario? No me crucé con el Canario, Arturo, no sé por dónde está. No está. Yo creo que después, durante el partido, se va a colocar en preferencias. Al terminar el primer tiempo, dijeron. Exactamente, pero él suele ver el partido con la batucada de Recoleta en la zona de graderías. En este caso van a estar en preferencias, así que probablemente vean el partido ahí y después va a entrar a hacer el show de medio tiempo, donde le van a patear penales, van a buscar en este caso premios con camisetas de Recoleta, premios en efectivo en los sorteos de la gente. Aquí hincha de Cerro, él sí no se va a negar, me imagino que no nos va a decir que no para Fútbol a lo Grande. ¿Cómo está? Buenas tardes, antes que nada. ¿Qué hace Víctor? ¿Cómo anda, Matecopio? Todo bien, todo tranquilo. ¿Tu expectativa de este partido? ¿Qué te genera Cerro aquí en Itagua? Más aún después del último empate ante el Luqueño. Un empate que no teníamos, o sea, mira, merecimos ganar contra Teherán. ¿Cómo son, Víctor? ¿Cómo te asedia la gente, verdad? Te reconocen todo, ¿verdad? La verdad que merecimos ganar contra el Luque. Legalmente fuimos superiores, Víctor, pero bueno, un empate que puede valernos esto más adelante, ¿verdad? Decís que influyó en que hoy no venga tanta gente aquí, porque uno en otros tiempos recuerda Cerro viniendo a Itagua, estadio lleno, faltaban entradas, y hoy está bastante tranquilo el ambiente. ¿Pudo haber influido? Poca gente no, Víctor, pero la gente va llegando. Son las 6:05 de la tarde, son 6:30 del partido, ¿verdad? Creo que va a haber un poquitito más de gente. Yo esperaba más realmente, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Mira, todavía no es fin de mes, la semana que viene recién se cobra. Miércoles tenemos un partido importante, me he encontrado de mayo, que no creo que haya mucha gente, horario laboral. Como le digo a unos amigos, yo Aragán voy a estar el miércoles, ¿verdad? También tenemos clásico en Ciudad del Este el próximo domingo. Para mí es mucho gasto realmente, o sea, viajo el domingo a Ciudad del Este, después voy a La Plata. Gasto realmente para un hincha común normal, digamos, ¿verdad? Es más difícil ya, totalmente. Es mucho más difícil. Lo último que te quiero preguntar sobre el equipo, no sé si te sorprende como hincha que está todos los partidos que nos juegue Lucas Quintana, por ejemplo. Me sorprende porque yo, mira, con lo de Domínguez yo pensé que se iban como central el Lucas y sí. Al final Quintana es el que pierde el puesto. Quintana no sé por qué pierde el puesto, porque está en un muy buen nivel, estaba realmente Lucas Quintana, ¿verdad? Pero bueno, solamente queda apoyar al equipo. Gracias como siempre. No, gracias a vos, Víctor. Así los hinchas de Cerro, con el último que hablamos, sí, amable, súper buena onda en ese sentido, así que van llegando los aficionados azulgranas. Un poquito más de gente veo que entró a la zona de graderías, que evidentemente va a ser el lugar probablemente más poblado. Se está reservando el medio de la grada para la barra, que ya colgaron todas las banderas, todo lo demás, así que en un rato llegarán los integrantes de la hinchada organizada de Cerro Porteño, Arturo Ricardo. Perdón, disculpame, Gustavito, estamos con un tema de Twitter acá interno. Juan Silva contigo. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petrochaco, precio, calidad y litro exacto. Y su Seguros Chaco. ¿Dónde está, Germán?
Ya colocados aquí con los colegas frente a la sala de prensa, aguardando la llegada de Sergio Aquino, que como visitante, por supuesto, va a hablar en primer orden. Después lo hará José Arrúa, técnico del equipo local. Muy bien, Juan Silva. Quitadol, para cada dolor hay un Quitadoles de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Bueno, enseguida volvemos, Juan. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off grande como tu aliento. Fortine etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Bueno, Germán, contigo. Seguimos aguardando nosotros la llegada de Sergio Aquino, entrenador de Libertad, que va a ser el que hablará en primer orden por ser técnico del equipo visitante. Libertad que por primera vez ha conseguido su victoria aquí en el marco del torneo clausura, así que a comparación de las conferencias de prensa anteriores, seguramente denotará un rostro mucho más a gusto, mucho más conforme con lo que ha demostrado su equipo esta tarde Sergio Aquino, a comparación de lo que eran las conferencias anteriores en las que se lo veía más con rostro adusto, más serio, ceño fruncido, medio incómodo con ciertas preguntas, medio que no le gustaban algunas cosas que se le consultaba, pero hoy seguramente estará abierto a todas las consultas. Y José Arrúa, la contracara, que por primera vez pierde su equipo, era la oportunidad nueva, por cierto, para subirse a la cima del torneo clausura, y vamos a ver cómo encara esta conferencia de prensa y cuál es su análisis post partido. Todavía seguimos aguardando, no lo vemos todavía a Víctor González, jefe de prensa de Libertad, aunque ya es una buena señal que el banner publicitario del Gumarelo ya esté colocado en sala de prensa, así que no creemos que se tarde mucho el técnico liberteño en llegar aquí. Muy bien, el panorama que se tiene para los partidos, bueno, la victoria de Libertad está necesitada de Ricardo, ¿no? Es la realidad para su gente. Totalmente, era hora que Libertad empiece a levantar en el torneo clausura, teniendo en cuenta que tiene una cierta tranquilidad, tranquilidad entre comillas, de haber salido campeón en la apertura.